¿Es Eisner o Eisner? ¿No parece que la diferencia entre gel y champú nos la estamos contando nosotros, que no es tanta, que si un día te duchas con gel o con champú te da igual, si no lo sabes? Yo creo que el champú es un gel en cuyo frasco pone champú. Yo creo que champú va con TX. Y yo creo que es Will Disney. ¡Comienza Todopoderoso! Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos al nuevo Todopoderoso. Hoy nos acompaña, por milagro del destino, Javier Cansado. ¡Sí! Rodrigo Cortés. ¡Sí! Y no os lo vais a creer, Juan Gómez Jurado. ¡Sí! Y Arturo González Campos. ¡Qué carambola! ¡Qué carambola del destino! Que los haya juntado los cuatro, ¿eh? Oye, ¡Qué quimera, qué ironía! ¿Cuánto autor hay aquí? ¡Oh, cuánto autorcito! Ay, por ¡No! favor, A lo mejor tú no. ¿Eh? ¿Eh? Es verdad, Javi, que últimamente tanto Rodrigo Cortés como Juan Gómez Jurado, como sobre todo yo, estamos triunfando en la literatura. Estáis petándolo. Tú estás quedando un poquito atrás. Bueno, quizá no entra en mi universo de intereses, a lo mejor. Pecuniarios. Es que Quizás no hay tanto dinero en el mundo Es de la que- publicación. Es que hice cuentas, lo que me iba a reportar, hora de trabajo, hora, y digo... Pero tú tenías un gran libro en la cabeza, ¿no? Tú decías, bueno, yo tengo la gran historia... Tengo uno de ficción y otro de no ficción. Lo que no tienes es ganas, entonces, a lo mejor. Sí, no tengo Hablando del tema de las publicaciones, Sí. ¿Qué ha sacado? Juan, ¿Su libro o qué? no me lo puedo... No me Hombre, lo puedo qué Juan, golfo, qué Juan, golfo. vergüenza ha Qué sacado... golfo. Ha quitado uno de los libros que tenemos aquí expuestos de Will Eisner y está poniendo Todo arde en la mesa. O sea, un señor que ya no puede vender más. sí puedo, sí. Que vende por la calle que... Uy, qué pequeñito. Juan, ¿qué día sale para la gente que lo está escuchando ahora mismo en el directo? Porque esto cuando lo escuchen dentro de 6 años... Ya lo tendrá, ya lo tendrá leído. ¿Qué día sale Todo arde? Mi recomendación es que vayan a una librería a ver si no lo ven. Ostras, o sea que está inundado. Claro. Es que sale, la primera edición, me ha contado, salen 18.000 ejemplares. Tú eres un chulito. 18.000 Tú eres un ejemplares. chulito, Juan. Es muy chulo, es muy chulito. No, sale el 18 de octubre. 18 de octubre. Ah, 18 de octubre. Yo pensaba Ajá. 18.000 ¿Y te has ejemplares. hecho un mupi de esos de cartón tipo fucker que te hiciste la otra vez? No, porque lo han gastado todos con el tuyo. ¿Sabes qué? ¡Oh, El cómo te lo ha cartón. devuelto, eh! Uy. Me has dicho quien lo dice lo es. Pique. El duelo literario. No, Pique. No, pero de verdad. ¿Ves por qué no quiero escribir nada? Para Duelo. esto. A ver, yo entiendo. Hay muy mal rollo en el mundo de las letras, Javi. Peleita de gallos. No, pero escuchad Peleita una cosa. de gallos fuckers. Yo entiendo que, a ver, hemos hecho un especial, enhorabuena por tu fracaso, que Sí. se ha publicado aquí Muy bueno. en este feed. Muy buen libro. Hemos Muy hecho, bueno, buenísimo. hemos hecho un especial verbolario, Sí. bien, y como entre todos decidimos que Todo arde no merecía su propio especial, Es que no se va a entender un libro en gallego. No se va a entender. Juan. la promoción la voy a hacer ahora. Entonces, Todo arde es un thriller buenísimo. Buenísimo. Y te lo lees, 600 Es que páginas. No me puedo creer lo que estoy viviendo. No me puedo ¿sabéis creer una que cosa? estoy viviendo... Perdona, déjame que apunte lo que ha dicho el compañero. Yo, vamos a ver, voy a sincerarme. Vale. No he preparado el tema de hoy, ¿vale? En serio, Javi. No lo he preparado porque este mamarracho, Sí. que es Juan Gómez Jurado, me dio la novela y no he podido parar de leerla. Entonces yo digo, te voy a dedicarle por lo menos 2 tardes, para que no me dé vergüenza, voy a dedicarle 2 tardes a Will Eisner, Porque tú ya tienes el libro. porque ya tengo el libro. Porque con Y es Todo arde que los no- primeros te los dan gratis. escucha, es Pero que luego ya no, de es ahí que no sales. Mi mujer me dice, pero Javier,
ella me tiene una confianza conmigo extraordinaria. Dice, pero Javier, pero come algo, deja de leer. Digo, es que me está alimentando. La lectura de todo es un libro arde, nutritivo. Me está alimentando. Fíjate. Y ya está, y no digo más. O sea, que entiendo lo que diga él es poco. Juan, ¿consideras que está la promoción de Todo Arde Yo creo que vamos hecha? con Will Eisner. Vale. Pues Si quieres podemos ir trufando luego. si quieres podemos, exactamente, podríamos Metemos trufar. perlitas. A ver, la diferencia con lo que acaba de contar Javi es que vosotros sí lo habéis leído de verdad, entonces estaría bien saber vuestra opinión. ¡Ostras! Sí, también Javi dijo que se iba a preparar Will Eisner de verdad, o Bueno, sea que escucha, tampoco no te escucha. puedes fiar de nada. No quiero demorar el comienzo, pero es que para mí ha sido estás tremendo, demorando. porque yo no sabía, de verdad que no sabía el tema porque estaba con la novela de Juan. Es verdad, Juan, caramba, yo leo. Te la bebes, te la yo bebes. leo, pasa Me que la leo, como, me la como, me la leo como. muy despacio porque leo con el dedo haciendo así. Bueno, No, digo que cuando la lees te la bebes, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Javi, sí, que te la sí, bebes? sí, la de glutes. Bueno, y entonces escucha. Y el anteayer, digo, anda, si no me acuerdo. Me encanta el eslogan, la novela que te deglutes. Bueno, digo, no, Pero no es válida para celíacos, entonces, entiendo. sí, con trigo sarraceno. Escucha. La novela que no te quieres creer que la haya escrito este señor que acaba de hacer este chiste. Creo que es mejor el eslogan ese. Soy rápido, soy muy rápido. Anteayer, ¿vale? Digo, como el jueves tenemos Todopoderosos, Sí. digo, voy a saber de qué vamos a hablar, ¿no? Y le llamo a Rodrigo, que estaba en Murcia, estaba en la Feria del Libro de Murcia o no sé qué tal. Sí, con verbolario. Y petándolo muy oye, fuerte. La novela que te deglutes. El diccionario que te dé glutes. Digo, Rodrigo, ¿de qué vamos a hablar? El jueves dice, ¡Acho! Vamos a hablar de... Digo, joder, ¿cómo se ha mimetizado? Sí, porque Rodrigo es Celig. En cuanto le pones en un sitio, de repente se le contagia el acento y todo. Dice, ¡Acho! Vamos a hablar de Bill Eisner. Acho Pijo, me Acho dijo a mí. Pijo, vamos a hablar de Bill Eisner. Y yo, claro, ni corto ni perezoso. Allá en el pico esquina, que digo, ves que ni pega, pero metía todas las palabras juntas. Me meto en... digo, a ver, Bill Eisner. Y digo Bill Eisner, digo, para ti es Bill Eisner, ¿no? Claro, no entendí Bill Eisner. Y digo, Va a ser un anda, programazo hoy, ¿eh? Escucha, digo, anda, ¿y por qué quieren hacer un programa de un coreógrafo? Digo, un coreógrafo, además que digo, si no es conocido. Y estuve Pero- investigando sobre Bill Eisner, el coreógrafo, que Vale. es de Nueva York. En fin. Vale, podemos salpimentar, si queréis. Sí. Cosas de Todo Cuando- Arde, cosas de Bill Eisner como coreógrafo, Sí. para que tú no te quedes atrás. Algunos modismos locales murcianos. Y entre O sea, es un programa trifásico, en realidad. una receta de paparajote y entre medias vamos soltando cositas Las de Will Eisner. diferencias entre marinera, bicicleta y marinero. Rodrigo Cortés, Sí. ¿por qué vamos a hablar de Will Eisner con lo divertido que era lo anterior? ¿Recordáis que dudábamos si daría para uno o dos programas? Sí, no, Eso se ha me ha quedado, despejado la ha duda, quedado sí. despejado, efectivamente. Vamos a hablar de Will Eisner porque posiblemente sea el gran maestro, en un sentido literal, del tebeo, el gran maestro del cómic. El gran maestro porque además es maestro de muchos, tiene también magisterio. Es el que no solamente desarrolló su arte de un modo que tiene poco parangón, del modo en que después desarrollaremos, sino que además consiguió casi en solitario determinadas conquistas de las que siguen bebiendo muchos dibujantes y llevó su medio a unos terrenos de nobleza, de consideración y de prestigio que eran inéditos hasta el momento y que ahora nos parecen completamente asumidos y lógicos, pero que en el fondo comenzaron anteayer, porque incluso cuando hablemos de su vida completa, veremos que muchos de esos logros se fueron sembrando a lo largo de las décadas, pero cuando de verdad cristalizaron fue hace no tanto. Nada. Juan Gómez Jurado. No, pero a ti, te pregúntame. guardo para el final, Ah, bueno. Juan Gómez Jurado, ¿por qué vamos a hablar de Will Eisner? En la historia del cómic hay, sin intención de ser maximalistas, ¿eh? No, nunca. No, tú no. No te ha pasado nunca. Pero no hay más que 4 Sin ninguna duda. que son los que lo marcan absolutamente todo y de los demás podríamos discutir. Alan Moore, De estos 4 no, por lo que veo, porque De estos está No. Vale, vale. Alan Moore, Alan Moore, Frank Miller. Frank Miller, Ibáñez. ¿Qué? Alan Moore, Frank Miller, Jack Kirby
y Will Eisner. Y Will Eisner. Cada uno Will Eisner, no confundamos con el coreógrafo. sorprende. De vez en cuando, Javi, haz esa acotación, porque Claro. yo creo que mucha gente, si Alguien no, que va a estar perdida. se incorpore Mira. y dice, el que hizo la famosa coreografía de Spirit. Y como bien ha dicho Rodrigo, hay artistas que no son más que el medio en el que nacen y que cuando salen por el otro lado han dejado lo que queda detrás mucho mejor que cuando llegaron, que es lo que por otro lado hay que hacer con los cuartos de baño. Javier Cansado. No, espera, que no ha acabado, no ha acabado. No. Eso es lo que había dejado un Pero huequito digo- para la risa. Digo, como lo ha cerrado con un chiste, está todo el mundo No. muerto de risa, aplaudiendo y eso. Digo, a lo mejor se Cuando- quiere ir, Pues a mí me ha parecido que se está muy quiere bien. ir con el la chiste. chaqueta al hombro como Pero que- Rafael. Pero estaba muy bien porque estaba muy arriba, estaba muy trascendente Sí. y de pronto ha bajado a la tierra. Ha Me parece bajado que al está cuarto muy- de está baño, muy sí. Es que os he visto embelesados y he dicho, ya hago yo el Ya, chiste. ya hago yo lo mío. Vale, entonces, querías terminar. Juan. Eisenstein, Griffith, son gente que encuentran un arte y diseñan una gramática para ese arte que sin ellos, a lo mejor lo hubiera inventado otro después, pero si no hubieran, o sea, los que vienen después de Griffith y ¿cómo se dice? Eisen. Bueno, es Yo muy, digo- es muy ruso ese señor, entonces a saber cómo se dirá, de verdad. Eisenstein, eso es el apellido judío, será Eisenstein. Rodrigo lo podría Eisenstein. pronunciar si se fuera a Rusia y llamara desde allí, porque él sí que se transforma con los acentos, pero aquí no. Aquí no, Si no fuera hay posibilidad. en murciano sería Eisenstein. Tú ves las escaleras, Ni un programa sin ofender a colectivos, de verdad. ves las escaleras de la En este caso ha ofendido al colectivo de cómicos. ves las escaleras de la revolución. Eisenstein, ¿qué pensaría de Einstein? Tú ves las escaleras de la revolución de Eisenstein. Hay y sabes que hay un antes y un después. Que antes que eso nadie había rodado eso. O sea, antes que él nadie había rodado El de esa acorazado forma. Potemkin, querías decir a lo mejor. Eso es, pero es momento de la revuelta. Sí, sí. Y ves esas escaleras de Potemkin y ahí están pasando cosas. Ves un señor a caballo en Griffith y tú dices, aquí esto nadie lo había contado Esto es antes. nuevo, sí. Claro, esto no lo había contado nadie antes que tú. Y eso es lo que sucede con Will Eisner. Bueno, lo que veremos que sucede con Will Eisner, que no es solo una cosa, es que es prácticamente Muchísimas. crear un lenguaje y darle un prestigio a Claro, es una que es cosa eso. que en aquel momento era un... Pero yo creo que ese paso es fundamental. Entretenimiento. Sin que me hayas preguntado. Ese paso es fundamental. No solamente crea un lenguaje, sino que lo dignifica de una manera. Eso es. Son dos pasos a la vez. Cuidado con esto, ¿eh? Hace dos cositas. Hacer dos sí, cositas sí. a la vez, que es decir, bueno, soy capaz de narrar de esta manera y a la vez ya no es para niños, es para adultos, Hay para todo tipo de... Sí, sí. Iremos viendo, ¿no? Cómo va consiguiendo todo eso. No sé quién normalmente es Juan quien empieza con que si la biografía de que cuando era pequeño, tal. El que se sabe las fechas El de que Juan. sabe las fechas. Yo sí. sé que ha muerto. No sé si eso vale para algo, pero... Sí, no, bien. Has hecho spoiler, pero Ya. Me cuesta un poco hablar de Eisner desde un punto de vista biográfico en los primeros años de su vida, que normalmente es algo que a mí me gusta mucho, a diferencia de Rodrigo, me gusta encontrar paralelismos y digamos que equiparaciones freudianas que por otro lado solo me interesan a mí. Pero como ocurre que luego es el propio Eisner quien nos cuenta su vida, quien nos cuenta esos primeros años, quien nos cuenta quién es y de dónde viene, y lo hace en las reglas del juego y en Pequeños Milagros y en Fagin hasta cierto punto y en los protocolos de los sabios de Sion. Y en el corazón de la tormenta. Por Ay, ejemplo, he sí. tirado agua. Quiero que lo sepan los oyentes. gracias. Que no falte ni un dato. Y todo eso pertenece como a una segunda etapa. Yo creo que podemos decir que nace en 1917 en una familia judía, de judíos no, los alemanes son los pijos, ¿no? Los, Sí. pues los rusos son más, los judíos, más austeros. los sí. judíos austeros rusos, de los judíos del este. Se supone que la nobleza son los sefarditas y después en segundo término están los askenazis o los askenazíes, no sé, cada uno lo llama de una forma distinta. Él viene de los que no, de los que mal. Y además en un barrio que no es bueno, que ahora está de modísima. O sea, Williamsburg ahora mismo es un barrio muy caro y un barrio de artistas. Brooklyn. Pero no, de Brooklyn efectivamente, pero cuando nació él no, de ningún modo. Y de hecho se trasladaron inmediatamente al Bronx,
que sin embargo era una zona a la que empezaban a ir los ricos, pero en fin, ese es otro tema. Sigue, por favor. Juan. Claro, pero como esto nos obligaría a desgranar un montón de cosas que probablemente a las alturas que estamos pertenezcan al segundo programa, yo casi saltaría al momento en el que alguien le dice a este chico, sería buena idea que te pusieras a dibujar este cómic. Bueno, en realidad puedes hablar de las inclinaciones artísticas ya de su padre. Porque su padre, y claro, cuando vemos las novelas gráficas, un término por otro lado en debate de si inventó Will Eisner o no, probablemente es un término que se había usado otras veces, pero con otra significación, con otra presencia. En el 71, con un cutout que nunca sé traducir. Que Bueno, a saber, porque novela gráfica es tan genérico que no sería extraño que alguien lo usara por cualquier razón, momento, claro. en cualquier momento. Pero lo que sí en está una claro, portada que yo haya registrado, 1971. perfecto. Pero el que lo acuñó del modo en que lo estamos usando ahora, esa especie de tebeo que de repente tiene significación literaria y que ocupa un lugar no en las tiendas de cómics, sino en las librerías con su propia estantería, el que inicia de verdad ese viaje dándole precisamente ese nombre para que tenga esa percepción de nobleza, es Eisner, eso no hay ninguna duda. Al margen de otros debates, como cuando hablabas hace un rato de Griffith, y siempre se entra en ese debate si de verdad inventó según qué recursos narrativos o los solidificó. Es lo de menos. Evidentemente, ya alguien hizo un traveling en algún momento, ya alguien hizo un primer plano en algún momento, pero jamás del modo en que él lo constituyó en gramática, como hizo Griffith. Eso es lo que realmente importa. Pero en una de estas novelas gráficas, que es, creo recordar, me tendréis que ayudar a veces porque creo que he leído todo lo de Eisner, pero no de forma reciente. Así que alguna vez con los títulos me recordáis cuál era la historia para que mi cerebro atento, ¿vale? Cualquier duda sobre un título, Vale. tú me lo preguntas a mí, ¿vale? Perfecto, Vale. me siento muchísimo más tranquilo. Tienes colchón, Rodrigo, relájate. Pero que sea una duda de verdad, no Sí, me, claro, no que no me sea pongas una en un tontería. compromiso que claro. No. Yo te digo la obra y tú me Pero- dices si había 8 bailarines o 12 o... Pero esto, para que yo entienda el chiste, esto es como cuando yo pregunto algo de cine y responde Arturo. No, entonces. Creo que es en El corazón de la tormenta, en el que de Sí, forma... Sí. Muy bien, Javi, muy bien. De forma nunca completamente literal, porque cuando hace sus relatos autobiográficos no significa que esté plasmando hechos tal como exactamente sucedieron, sino que hay un narrador que al fin y al cabo está desarrollando una historia y muchas veces comprime esa historia o genera un hecho significativo que no es exactamente el que sucedió, pero que reúne los elementos fundamentales de 3 hechos o que explica cómo se sintió ante algo de una forma mucho más clara de cómo podría explicarlo si de verdad se ciñera a la literalidad de lo que sucedió. Pero en fin, creo que es en esta obra precisamente cuando nos desarrolla los orígenes de sus padres, que son muy diferentes. Su madre en la depresión, en la época de la depresión, buscando trabajo en un sitio en el que no tiene sentido desarrollar los propios sueños, sino vivir un día más, y en el que hay que tomar decisiones radicalmente prácticas, mientras que su padre tiene formación en Viena con un viejo pintor, con Schiller, en cuyo taller trabaja durante una temporada hasta que sobreviene el inicio de la guerra y sale por Pinta tierras. murales el padre. Se dedica a Pinta pintar murales murales, religiosos sí. católicos, a pesar de ser judío. No le importa demasiado eso, ni tampoco a su maestro, con tal que refleje la iconografía de la forma adecuada. En un momento le proponen, para no ser reclutado, que pase por manos de un rabino que encuentra la solución para evitar el reclutamiento. La solución es pincharte uno de los ojos para dejártelo ciego y que no puedas ser reclutado. Por alguna razón no le acaba de parecer buena idea. Es que hay gente que no le vale nada. Claro, pues es que si era pintor es absurdo, claro. Córtate un... Si ya ve en 2D, Claro, si pues eres mejor le pintor, saldrá. no te quedes ciego, córtate 2 manos, por ejemplo, una mano, algo que... Pintas con los pies. Claro. En fin, y esos son sus orígenes. Su padre era pintor. Si bien, en cuanto llega al Nuevo Mundo, lo primero que hace, por otro lado, es buscar con quién casarse, en este caso con una prima más o menos lejana. Eso es lo que determinan las tradiciones y la gente busca en el entorno, precisamente para evitar ser reclutado como ciudadano estadounidense también. Porque claro, en cuanto llega y si consigue la ciudadanía, ya estás listo para coger un arma y comenzar la guerra de la que ya se está hablando. Hablamos de la Segunda Guerra La Mundial. segunda, sí.
Y allí empieza a conseguir trabajos, bueno, relacionados Perdón, con la, este la mundo. segunda o la primera, ¿no? No. La segunda seguro. La Sí, sí, segunda, sí, sí. porque si él nace en 1917 todavía podía haber llegado a tiempo a participar en la Primera Guerra Mundial, pero Pero con- tirando chupetes, por ejemplo, claro. Que algo haría también, que algo le ayudaría. hombre, podías atascar al bebé contra la ametralladora. Pero ¿en qué año nació? Si se quiere No, ayudar. tienes razón, porque nació en el 17 Claro, Eisner. entonces no puede ser, tiene que Sí, ser la no, primera. claro, estoy confundiendo cuando fue reclutado él. Claro, debe ser la primera. sí, tienes Estás toda la hablando razón. del padre. Estoy hablando del padre. Vale, claro, pero es que claro. en esa historia se mezclan un poco las dos cosas, ¿no? Que luego hablaremos de la Sí. narrativa, pero se mezcla su viaje en tren hacia Claro, la guerra por eso- con los recuerdos de su padre a punto de ser Él va a la alistado. segunda, él va a la Segunda Guerra Mundial, pero su padre es la primera, claro, sí, sí. Rodrigo Sí, sí. no se ha confundido, Todopoderosos puede continuar. No, se Adelante. me he confundido, pero. No, no te has confundido. Bueno, de primera a segunda, ¿qué diferencia hay, hombre? pero es verdad. Tampoco Me, es- me he confundido, pero por una. Tampoco has dicho. "Oh". Claro, o sea, Si hubieras dicho la Quinta Guerra Mundial, pues primero ahí ya sí te es teníamos un- que haber callado. es un dígito. ¿Quiénes eran los malos? Los alemanes. No hay Ya está, equivocación posible. está todo bien. No, pero es, La es primera- verdad que esta historia concreta, porque claro, yo no conozco la vida del padre de Eisner. No existen publicaciones sobre la vida del padre de Eisner. Lo que conocemos es precisamente a través de esta obra de Eisner, que mezcla el pasado y el presente, porque él lo hace como reclutado en la Segunda Guerra Mundial, en un tren, Eso es. que le va despertando determinados recuerdos que le hacen viajar al pasado. A mí, a mí lo que me pasa con estas novelas semi-autobiográficas de Eisner es que, al igual que a ti, las confundo todas O sea, la pregúntame. entre The Dreamer, Viaje al corazón de la tormenta, Las reglas del juego. O sea, lo que me ha sucedido es que con el paso de los años, de hecho, los he sacado a ver si encontraba lo de la historia del pintor y no soy capaz ahora mismo de encontrarla. Que se mezclan porque es que yo creo que para él él es un corpus narrativo, yo creo que único. Pero que, insisto, tampoco creo que debiéramos entrar demasiado. Pero es que porque- prácticamente, Juan, yo creo que se basa en sus propias vivencias. O sea, lo que vamos a ver a partir de que nos metamos ya en su vida y tal, quitando de Spirit, y también es que él prácticamente su materia prima es el mismo, ¿no? Quiero decir, Es en El así. Soñador de repente retoma la historia del padre. Pero precisamente por eso trataba de hacer un poco de Juan, Claro. porque sí que suceden determinadas cosas que nos explican cuáles son esos impulsos. Porque su padre, cuando llega al Nuevo Mundo, no puede dedicarse al arte de forma directa. Inicialmente lo hace tratando de hacer decorados para musicales, que sería Javi Supo cuando conoció a Bill Eisner. Al coreógrafo, Al sí, sí, sí. coreógrafo ahí. Eso es. Que todo está hilado. Que era un gran bailarín de claqué, pero bueno, eso todo esto. Pero no- claro, no. inmediatamente lo que se puso a hacer es algo más lucrativo, que era pintar camas de acero para que parecieran de caoba, y a eso destinaba su arte. Trataba de levantar negocios, eso es muy interesante porque nos va a explicar muchos de los logros de Eisner, de dónde surgen realmente. Trataba a su padre, quiero decir, de ser un hombre de negocios que constantemente fallaba. Era su hermano el exitoso, al que le iba bien, pero él, en fin, lo intentaba. Entonces subcontrataba a alguien para que diera la primera capa, los cabeceros y que él pudiera pintar después. Y tuvo que retirarse porque estos productos químicos le producían lo que sea, en fin. Y sin embargo sí que apunta al niño una pequeña clase de arte porque el niño muestra esas mismas inclinaciones. A la madre no le interesa demasiado, es como me parece bien que pensemos en el chiquillo, pero el chiquillo que haga algo útil. El no- chiquillo que se ponga a trabajar, que ya tiene 12 Eso años, es. que es lo que dice Es una muy- madre enamorada de su hijo. Es Entre- muy bonito como cuentan además la clase de arte, claro. O sea, un señor que revoluciona la manera en la que se representa la figura en el cómic, porque era increíblemente inferior el dibujo antes de Eisner, y bueno, pues ahora hablaremos de eso. A Eisner le llevó un tiempo también, ¿eh? También hablaremos de eso. Sí, y tuvo que irse a la guerra y volver con otra idea de la vida y todo ello. Pero es muy bonito cuando te cuenta cómo era, porque decía que le había apuntado una clase, Javi, atención, Vale. atención, que creo que esto te va a gustar, porque es un emprendedor maravilloso. Un señor que le dice, con mi método, los niños aprenden con solo 1 hora por semana. Y entonces les ataba la mano a una máquina que accionaba él con un pedal, y el niño Oh. la máquina le movía el Olé, brazo al olé. niño de manera que no tuviera que haber ningún tipo de intervención humana. Te lo digo porque evidentemente proto-robot. era una manera de ganar dinero, creo que Era interesante. más tonto todavía, porque era el profesor el que dibujaba, y eso, por un sistema de poleas,
acababa en un brazo al que la mano flácida se ataba, la del niño, y repetía como si fuera una autoescuela, simplemente dejándose conducir como un poseído. Los movimientos del maestro. Ya miras tú qué coño aprendes. Ese profesor, con el tiempo que dedicó a O sea, diseñar puedes la dibujar máquina muy de las bien. poleas, podía haber aprendido él a dibujar bien y no habría necesitado todo eso. Yo creo que hizo una rotonda muy, muy absurda. Y sobre todo que eso te garantiza dibujar bien toda tu vida siempre que tu profesor Claro, vaya siempre, contigo. siempre que estés atado a tu profesor. ¿Estuviste tú en una escuela parecida, señor autor de Perros Fumando? No. A mí me ataban las dos manos y pintaba con la boca y así es como... Oye, es verdad que con 12 años o con 13 se pone ya a trabajar y empieza a vender periódicos y demás, y empieza a sufrir otra de las cosas que veremos como recurrente en la obra de Eisner todo el rato, porque es verdad que aquí sí que sembramos cosas que luego vamos a ir viendo, ¿no? Empieza a sufrir que le den palizas por la calle. Le pegan fuerte, en el colegio, en la calle, en todos lados, ¿no? Le pegan por judío, claro, le pegan los irlandeses, precisamente. Igual que ahí todo el mundo cobra. Son años durísimos. Son muy complicados. Evidente, durísimos. Estamos en el 29, pues, 17, dijiste... Estamos cerca todavía, ¿no? El 17 29 va a Sí, llegar. en la 12 del años, 17, pues punto 12 años, sumar, pues 29, sí, sí. justo en el crash del 29. El craft. Sí. Cuando la economía se hizo mayonesa, ¿no? Lo que se hacía mayonesa eran los ejecutivos de bolsa que saltaban por las azoteas. No he querido hacerlo tan cruel. Bueno, pues eso, que le empiezan a pegar por ser judío, ¿no? Y él Sí. empieza a tener un problema con su educación o con su tradición religiosa también, ¿no? Porque cuenta él mismo en su autobiografía como también descubre que los judíos pues también de alguna manera segregan a su familia por el hecho de ser pobres, ¿no? Todos, claro. Sí, es una época, es una sociedad absolutamente clasista. Y cada uno de estos grupos humanos, unos están más arriba y otros más abajo de la cadena trófica, pero en el fondo todos son racistas y xenófobos a su manera y desconfían del otro y lo consideran inferior a su modo. Unos reciben más y otros dan. Está claro que él está en el bando de los que reciben más. Pero a su vez está muy mal visto dentro de su propio colectivo que alguien se case con alguien de fuera de ese colectivo. Una Gojim, por ejemplo. Eso es muy habitual. Y además estamos hablando de años durísimos, durísimos, en los que de verdad costaba comer y en los que había que conseguir cualquier tipo de trabajo y el nivel de paro era desorbitado, era extraordinario y lo que se juntaban eran apenas unos dólares para gente que sin embargo no dejaba de tener hijos por alguna razón, no Bueno, cejaba el desempeño. la razón es... Sí, la causa la entiendo. Hombre, si pasas más tiempo en casa porque no estás trabajando, también tienes más oportunidades por otro lado, ¿no? Yo Sí, por verdad. hacer un análisis sociocultural. No estoy de acuerdo. Por aburrimiento, por No horas estoy- muertas. Claro, no, cuanto más tiempo estás en casa, menos ganas tienes, es así. ¿Ah, sí? Claro, estás aburrido. A ver. O sea, que en tu casa cuando tú dices, cariño, me voy a dar un paseíto, es cuando estás anunciando lo mismo hoy hay jaleo, ¿no, Javi? Cariño, me voy un mes, cuando vuelva. Hay un momento, creo, muy característico de la historia de Eisner, que es que cuando vuelve con su hermano pequeño, al que también cobraba mucho, y le dijo, a partir de ahora no se llama Shmuel, se llama Peter. Y a tomar por saco, se lo dijo a los padres. Los padres no hicieron absolutamente ningún caso, pero ya ahí estaba, de alguna forma, él intentando señalar lo que por otro lado ha pasado a muchos creadores antes, como a Spielberg, de lo cual ya hemos contado, yo me quiero quitar de esta lacra de encima, ¿no? ¿Por qué tengo yo que pagar por los pecados de mi raza o de mi generación, reales o inventados? Inventados casi todos. Entonces eso es lo que él no quería en absoluto, y con el paso del tiempo, precisamente su memoria y la manera en la que recreaba todo ese pasado era precisamente desde el lugar contrario, desde que aquello que rechazaba, que por otro lado era natural, tú intentabas no ser lo menos judío posible cuando ibas a pedir un trabajo, cuando te vestías, cuando tenías una entrevista, luego pasa al lado contrario, pasa al estoy aquí ahora, ¿no? Sí, pero eso es después, efectivamente. Mucho después. Porque inicialmente él se vale del hecho de no parecerlo. En un momento dice, no eres judío sin duda porque no lo pareces. Y luego, sin embargo, él cuando registra todo esto en su obra,
es bastante descarnado. No en el sentido de que muestre ese tipo de injusticia, sino que también muestra a muchos judíos que sí responden al prototipo, sin embargo, de judío. Y el de repente, de judío como insulto en ese momento. Y de repente algunos de esos personajes sí que son avaros en determinado sentido o demuestran su afición o facilidad para los negocios porque son constantemente criticados, de la que él, sin embargo, se vale desde el primer momento y que es una de las razones por las que consigue determinadas conquistas de las que ya no se bajará nadie más. Hablamos de tiempos, claro, muy duros, en un barrio en el que puedes tener incluso a alemanes recién llegados de Alemania enormemente nacionalistas que pueden expresarse delante de él de según qué manera porque no saben que es judío y en el momento en que lo saben le retiran la palabra. Ahí voy, porque ¿cómo pueden saber si eres judío? Si llevas trenzas, si vas vestido blanco y negro y tal, sí, pero si no, ¿por qué vas a ver que pero porque no existe un biotipo de judío? Mira, no. Ayer mi hijo me decía, no, mira, papá, es que las tribus urbanas ahora son los drillers, Vale, sí. Claro, o sea, tienen como hay una tribu urbana que es como los grunge de antes, pero que tiene otro nombre que no me acuerdo, que se visten como si fueran fans de Nirvana y con camisetas de Nirvana, pero no han oído a Nirvana nunca. Pues eso hay hoy, igual que en los años 90, y no sé cómo se llaman. De todas maneras, Javi, no nos vamos a meter en jardines extraños, pero me refiero que precisamente en Nueva York, que es una sociedad llena de judíos, ya lo creo que ellos sabían determinan quién era quién. Y no solo quién, sino quién parece y quién no parece, porque lo que a ti y a mí nos despista, para ellos es clarísimo. Claro, y de repente, si tú ves a alguien como Larry David, y luego ves, no me acuerdo cómo es el personaje de su amigo, el agente que tiene una mujer, pues digamos que esta mujer o Bette Davis forman parte de ese prototipo que alguien de Nueva York en el acto diría eres judía, es verdad. o desconfiaría de no sé quién porque diría no lo parece. Es verdad que hay un intangible ahí. A mí me pasa, por ejemplo, yo con los calvos enseguida me doy cuenta, ¿sabes? Hay algo ahí. Lo percibes, ¿no? Yo hay algo digo, esa persona es calva. Porque es como los masones que entre vosotros os reconocéis. Eso. Los códigos de cada tiempo, que es lo que intentaba explicar yo antes, los entiende cada persona y además se ven. O sea que ya, pero si te están zumbando porque eres judío, pues tendrás una pinta determinada, pues cámbiatela. A lo mejor te han visto entrando en la sinagoga, por ejemplo. Bueno, y saben, me imagino, porque eso funciona de esa manera, qué bares vas, o con qué gente vas, o de dónde viene tu padre. Claro, ahí Igual que Javi, otros tienen pinta de irlandeses. hay gente que no sabe disimular. O tienen pinta de italianos, y es un hecho. Y luego de repente hay un judío rubio y no lo parece. ¿Tú y crees un que italiano rubio. Rodrigo del tiene norte. pinta de Sí, salmantino? pero que a lo mejor no sabe disimular y se acerca a los alemanes y le dice no te vayas a creer que soy judío. Rodrigo, y se le nota. Rodrigo, cuando yo fui hace poco a Italia, estuve en Venecia. Oh, Enhorabuena, Juan. ¿Es aventura? Sí. Vale, aventuras de Juan. Yo me mareo en Venecia. Y yo no vi ni los canales, Javi. Me llevaron del aeropuerto a un sitio que era el Parla de Venecia y no sé cómo son los canales, ni la Plaza del Duomo, ni nada. O sea, ni de San Marcos, perdón. No vi nada, nada. ¿Y el puente vecchio de Venecia qué tal? El puente vecchio donde está ¿Y el acueducto? la joyería Tampoco lo he de visto. Venecia. No vi nada. Y la torre inclinada de... Estuve en el Parla de ¿Y Venecia. fuiste a Disneylandia? No he visto un canal de Déjame Venecia. mandar un saludo a Murcia y a Parla por ahora, ¿vale? Venga. Y sin embargo me fui a cenar con mis editores y entonces les enseñé, dije, las fotos de mis amigos les voy a enseñar. Y cuando Claro, las llevabas en la cartera, ¿no? No, en el iPad. Y cuando mira, este es el programa que Javi, hacemos. ¿en serio Juan, perdona, ¿en serio vas a los sitios y en vez de enseñar las fotos del bebé como hace todo el mundo, enseñan nuestras fotos? Sí. Y mira, tengo este amigo también que... ¿Podrías dejar Pues de este ha hacerlo? escrito un diccionario. Podrías decir que no somos tus amigos. Es que Y cuando, lo peor es que me lo creo. O sea, y cuando me lo enseñé creo. la foto de Rodrigo Mira, tengo un PDF. a Valentina Fortichiari, que es la Sí, jefa hombre, Valentina Fortichiari. Vale, hombre, Es la jefa de Valentina prensa de- Fortichiari. Es italiana. No nos tiene cariño ni nada, Valentina Hombre. Fortichiari. y tiene el nombre más guay del universo. Valentina Fortichiari, no me digas que no es Sí, maravilloso. por eso Yo no es hemos el dudado. café que tomo, Que el además- Fortichiari. Sí. Y le dije, y le enseñé. Nivel Son 11. las cápsulas que yo pillo, las Fortichiari. Y entonces les enseñé las Porque fotos es que si no, no soy nadie, no soy persona. de mis amigos y demás. Y se paró en la foto de Rodrigo y dijo. Dijo dos cosas. La primera no la digo. Y la segunda fue, ¿pero sus padres son italianos? ¿Él es italiano? Y dije yo, no. Y dice, es que tiene un aspecto de italiano romano
Es Que- verdad, es verdad. que Yo no te lo siempre lo he puedes dicho. Anda que no lo hemos hablado veces. Yo ¿verdad? siempre lo he dicho eso, siempre lo he dicho. Sí, Tú has dicho siempre, para mí, Rodrigo es italiano, romano y calvo. Perdona, Javi, porque tú tienes la percepción donde la tienes. ¿vale? Eisner no quería ser judío. Te quiero felicitar porque No, no no. pensaba que la historia fuera a ir a un sitio y ha ido, Javi. Juan, perdona. Eisner no es tanto que no quisiera ser judío como que no quería cobrar. Y su padre, por carácter, le había enseñado a contemporizar y a encontrar soluciones intermedias a las cosas y a no meterse en más peleas de lo necesario, sino a enredar de otra manera y negociar de otra manera. Así que una de esas es, si te llamas Peter, te dejan en paz una vez y seguimos adelante. Luego él al contrario, fijaos que su última obra, estoy saltando mucho, pero es precisamente una descripción didáctica de por qué no es cierto o no es real ese libelo llamado los protocolos de los sabios de Sion y cuál es su verdadero origen. O sea, que él después ejerce de determinada manera. Eso tú mismo lo has dicho, ¿no? Que una cosa es cómo te sientes con 12 años y otra cosa es lo que haces cuando tienes 50. Pero no es tanto que rechazara eso como que, en fin, amaba la vida como el que más. Y que la obra de Eisner es un filtro de memoria todo el rato. De hecho, llega un momento en que cuando su obra evoluciona, abandona esas tintas negras y se pasa al sepia lavado que ya te está diciendo, es que esto soy yo, ¿no? De alguna manera. Sí, luego hablamos de esa depuración, pero en ese momento lo que está triunfando todavía es el pulp. En las ediciones, las novelas pulp de Tarzán y de Conan y... en fin, Novelitas baratas que te comprabas, te leías y tirabas prácticamente. de fantasía, historias Eso que es. pasaban en Marte o en las que aparecían dinosaurios o... en Su fin, Flash Gordon, su Dick Tracy, pero novelas. John Carter, John Carter. sí. La Sombra, Andrew Lyman. Doc Savage. El gran William Andrew Falcon. Lyman, reportero. Javi, yo te apoyo. Que era Andrew Lyman, que era Bob reportero, Weskel. pero piloto de biplano. Y resolvía... Buscad todos estos nombres en Wikipedia Entuertos porque vais en la a flipar selva. con la obra de esta gente. La de Henry Con su Falcon. Salakov y su corbata. Tarzán de los monos es hoy en día lo tenemos casi categorizado como un clásico de las aventuras, ¿no? Pero en realidad no dejaba de ser una novela pulp. Lo que pasa es que, bueno, la sucesiva repetición del triunfo de esa figura ha solidificado de alguna forma el que nos parezca una historia clásica de aventuras, pero eso era una novela barata como las que más, ¿no? Claro, pero en esa cultura se cría Will Eisner, ¿no? En esa idea de esto es una cosa que la gente consume, tira y la semana que viene va a querer otra y ya está, ¿no? Eso es. Sin embargo, empieza a decaer este negocio. Tened en cuenta que el negocio de la publicación es, por encima de todo, el negocio del papel a su manera. Al fin y al cabo, venden papel con lo que sea que esté puesto encima. Si lo que se lleva es lo romántico, pues ya lo rellenarán de letras que combinadas generen sentimiento. Amor. Y si lo que se lleva son las aventuras, pues ya harán que las cosas pasen en África. Y en este momento empieza a decaer precisamente el pulp por el empuje de un nuevo modo de hacer las cosas. No me atrevo a llamarlo género y desde luego no arte, no tiene esa consideración de ninguna manera, nadie pretende estar haciéndolo, que es el comic book. Ahora es cuando nace este libro de cómics, este libro de tebeos, estos dibujos seriados que generan una narración. Por supuesto, todo esto en los periódicos existía a modo de tiras y había una pequeña tradición, pero de repente alguien dice, no, vamos a reunir un buen puñado de estas páginas. De las tiras del periódico las juntamos todas y lo vendemos como una especie... En principio creo que salen como suplemento especial. No corras. Ay, perdón. El Eisner Miller... Me lía el italiano romano. Porque Perdón. Sí. El italorromano, ¿podemos llamarle a partir de ahora? Llámalo como quieras. Italorro, ¿te gusta? Hostia, Italorro. Es el Italorro es una canción de Estopa. Es que a veces no puedo, es que me hace muchísima gracia. Que sí, que me he adelantado yo mucho, Juan. Que tiene Al razón, principio, tiene razón, al perdóname. principio del Eisner Miller hay un momento en el que Miller, muy consciente de la... ¿Sabéis? ¿Conocéis el libro? Es una Es una conversación... conversación entre ambos, sí. Pero Eso es, si como no lo el- dices, no tienes por qué saberlo. Es una conversación entre Eisner y Miller en la que gana Eisner. Sin duda. Es como un Truffaut Hitchcock, y como en el Truffaut Hitchcock hay dos muy grandes, pero uno es mucho más grande.
Y ese... Bueno, también es una cuestión de edad, de obra, preeminencia, de ascendientes, normal. Este es el carrera. maestro y el Incluso alumno. eso claro. es, y de Sí, maestro a a mí alumno, me- que es lo que le pasa a Truffaut también, ¿no? Y a mí, perdona, Arturo. ¿Y a ti con Y a mí quién? me pasa. ¿A ti con quién? Cuando me pasa a mí Ah, también. vale, cuando te pase a ti, yo qué sé. Nos pasa a nosotros con Javi. Sí, a mí Javi sí. es nuestro Yo pater. le tengo un respeto. El primer y el segundo capítulo hay un momento en el que Frank Miller le dice a Will Eisner: a ver, Will, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar como formato, o cuánto tiempo más vamos a tener que mantener la herencia de que un día, hace muchos años, a un señor se le ocurriera doblar la hoja de un periódico en dos y que con eso hiciéramos un tebeo? Porque es verdad que los límites del formato, que muy pocos se han atrevido a romper, uno de ellos ha sido Miller en cuanto al formato exterior. 300, ¿no? Por ejemplo. Claro, por ejemplo, o indiscutiblemente Eisner desde el primer instante, se atrevían a romper el que alguien cogía un periódico, lo dobló en dos. Eso, porque era muy fácil, al final marca el tamaño del papel, lo marca el tamaño del pliego y el tamaño del pliego convierte el medio en el mensaje. Y eso le pone 9 paneles y dentro cuenta una historia con dibujitos y con héroes con capa. Y así comienza toda esta Con esta historia. música de fondo, ¿no sentís como en la subasta del 1, 2, 3? La verdad es que sí. A ver si acertamos o no acertamos. Dan ganas de quitarse la camiseta, sí. Vale, yo no podía correr, pero tú te has ido al 2002, que es cuando sale el libro de Un Miller y momentito, Arturo. Eisner, ¿no? ¿Cómo que entran ganas de quitarse la camiseta? ¿Ha dicho eso? Sí. ¿Ha dicho eso, Javi? Pero no entiendo la relación con él. A lo mejor... Claro, porque es como música de striptease. Ya, ya no, entendí. no, No, no. el italorro y las virtudes. Claro, está El- yendo a mi pasado. Ay, verdad. A ver, no he corrido en absoluto. Es que lo que estoy haciendo es recordar que todo este medio, tal y como está diciendo Rodrigo, nace en esencia con la idea de un señor de que tengo un papel, lo quiero doblar porque quiero con este papel ganar dinero. Y primero es el papel y después unos señores que empiezan a hacer dibujitos encima. Sí, y además para niños. Es para los niños, obviamente ese es el destino. Y están trabajando para niños de 12 años. Y además para niños no para niñas de 12 años. Es un género eminentemente masculino y para prepúberes, no hay ninguna duda. Sin embargo, él desde el principio ve o intuye las enormes posibilidades de ese medio, como intuye otras más adelante y se dedicará a ellas durante algunas décadas, porque ya hablaremos de cómo deja las historietas durante una temporada larga antes de regresar a ellas. Pero en ese momento él es un apasionado de ese medio recién nacido en gran medida, no la ilustración desde luego, no las tiras que tienen una tradición, sino esa forma de encuadernarlos, de reunirlos y de permitir hacer historias más largas. Daos cuenta, por ejemplo, y también hablaremos de esto cuando desarrollemos un poco la historia de Spirit, el gran personaje de Eisner, que las tiras son de dos tipos, de alguna manera, en la tradición de ese momento, y eso pervive en gran medida hasta nuestra época. Las hay autoconclusivas, que en esas 4 o 5 viñetas cuentan algo, un chistecillo, una pequeña historia. Eso es lo que hemos visto 1000 veces en Mafalda o en Calvin y Hobbes o Garfield o Andy Capp o quien se nos ocurra. Es una tradición clarísima. Y otra Que está marcada por el ancho del periódico, de nuevo. Es como tengo estas viñetas porque no puedo tener sí, más. Ya ancho está. que el periódico no tiene ningún sentido, Pues efectivamente. ya hay que hacer un desplegable, ya es feísimo. queda feo. O hay que empezar a pintar en la mesa. Me refiero a las 5 columnas que te da una página de un periódico, incluso en el formato sábana. En la mesa como es la el- tinta se corre, no se va a Es así. entender. Tienes que llevar un montón de mesas a los Claro. kioscos. Tienes que llevar un montón Es de que, niños a vamos que a ver, vean la no, mesa es para que que acaben la es- historieta. Se intentó en el Se 22. intentó, sí. No funcionó. No funcionó, no y alguien gustó. dijo, ¿sabéis qué? Nos vamos a limitar al ancho del al periódico. ancho. Ni caso, Juan, ni caso. Están siendo irónicos contigo. Ni caso. Yo me Ni atrevería a caso. decir que ¿Cómo? incluso sarcásticos. Ni caso. ¿Cómo nos has pillado, Javi? Claro que se ¿Cómo he nos pillado. has A pillado? la segunda frase, a la segunda. Sí, que por eso tenemos tanto Pues respeto. decía que luego hay otra manera de hacer las tiras,
que son largas historias que se van desarrollando de forma seriada cada día. Esto es Milton Caniff con Terry los Piratas, y esto es Raymond con Flash Gordon, y muchas veces estas, o Hal Foster con El Príncipe Valiente. Estaba pensando en ese, ¡y qué bien! Ay, si lo hubieras dicho, Javi, lo bien que hubieras Y quedado. luego muchas veces Luego dice otro nombre que te inventes. tenían una página completa los domingos, que es una cosa que siguió sucediendo después con Bill Watterson y Calvin y Hobbes. Es habitual, tiras de diario y después una página completa los domingos. Y eso seguía otras técnicas que son más complejas y que muy pocos las pudieron desarrollar bien, que es que la primera viñeta de alguna manera tenía que resumir lo que había pasado siempre, sistemáticamente cada día, no integrar un texto con un resumen necesariamente, sino que alguien diga algo que ubique de la alguna manera de historia. dónde vienen, otras 2 o 3 viñetas como mucho para seguir avanzando, haciendo avanzar un poco la historia, y una que acabe en eso que se da a llamar cliffhanger, que es el final con gancho, no cerrado, para que te apetezca saber qué va a pasar al día siguiente. La primera viñeta era una recapitulación, que es lo que tú haces constantemente en Aquí hay dragones y que Rodrigo te afea tanto. Por ejemplo, el Bill Eisner, el coreógrafo, Sí. hacía todas las coreografías ¿qué palabra inglesa has dicho? Cliffhanger. Cliffhanger. Hacía las coreografías con cliffhanger. Así. O sea, no sabía si se iba a caer o no el bailarín. No. Con cliffhanger, de verdad, con ganchos. O sea, los bailarines morían, chavales, morían los bailarines. Madre mía. Y no A cientos. Aquello era una pollería al final, ¿no? El escenario. ¡Qué maravilla! La matanza de... Eran años en que la vida valía Claro, muchísimo bueno, menos. ya ves Bill tú. Eisner. Que en la Edad Media. Ya ves tú, la vida de un bailarín. El tema es que cuando Eisner comienza, lo hace con un objetivo único y claro, que está completamente alejado del arte o de lo que llegará a ser él después. Él lo único que quería era una cosa muy concreta, que era ganar dinero. Toma, claro. Vale, aquí... O sea, Ha descubierto a lo has puesto en El bandeja. tema de Javi. Porque ahora, Vamos claro, a ver. yo mientras estaba preparando el programa digo, Javi va a estar irónico con Will Eisner hasta que sepa de verdad lo mucho que le gustaba el dinero a este señor. Will Eisner, Javi, era una persona que le gustaba muchísimo ganar dinero. Pero el doble que tú, ¿eh? Yo no creo. Yo creo que toda la obra de Will, no de Bill, sino de Will Eisner, se cimenta en dos pilares. Dos pilares. Una catarsis continua de su vida, una catarsis total, cuando muere su hija y todo eso, todo una catarsis total. Sí. Y luego la pasta. A mí la parte de catarsis me da igual, pero de la pasta digo, muy bien, muy bien. Y una tercera característica de no sé si vosotros la habéis apreciado leyendo los libros, incluso el de la entrevista con Frank Miller, y es que era una excelente persona. O sea, era un buen tío por encima de todos. La impresión que te da, incluso de las anécdotas que se cuentan de él y demás, es que por encima de todo era muy buena gente. Era un tío absolutamente maravilloso e increíble. O sea, un 10 como persona. Y él, o sea, como Javier Cansado. Ponle un 11, Juan. No, porque él de sí mismo hablaba en como que era un 13 sobre 10. O sea, quiere decir que colorea mucho cada vez que cuenta como algo. Javier Cansado. Sí. Y era un hombre que, O sea, o sea, cada vez te gusta más Eisner. Escúchame, Juan, a mí yo si puedo hacer un favor a alguien, se lo hago. Dinero no presto, pero si cualquier cosa. Sí. No, era muy buena persona y Nunca tuvo te pediríamos dinero ocasión teniendo a Juan. No te de preocupes. demostrarlo, pero la manera en la que él comenzó fue casualmente porque Aileen le dijo, aquí están buscando a alguien que sea capaz de dibujar, y Eisner, que había sido hasta cierto punto, bueno, yo creo que totalmente autodidacta, porque tampoco había pasado, Bueno, dibujaba en el instituto. De hecho, fue compañero de Bob Kane. al que odiaba con toda su alma. Debía ser un pesado. O sea, lo que, claro. Bob Kane, creador de Batman, junto Con a Bill Bill Finger. Finger, eso es. En fin, Ricardo. un día Arturo ¿Has visto nos cómo cuenta. recopilo? Un día nos cuenta la historia del verdadero origen de Batman y cómo el verdadero. Bueno, en fin, inventó muchas cosas, evidentemente, pero. Un día que no vengáis Pero y que- estemos aquí a gustito. ¿Hacemos un programa sobre Batman? Porque Batman, ¿quién es? El del murciélago, ¿no? Un día que no venga Javi y estemos aquí a gustito. Yo El cuento verdadero talento de Batman. Kane era como ser social. Su gran capacidad era la de venderse a sí mismo
y la de desarrollar. Era muy lazos, simpático, era muy agradable, era un hombre, pues eso, que Mujeriego. socialmente muy mujeriego, era, bueno, pues era una En maravilla, el- la verdad es que era una preciosidad. No le gustaba de- trabajar, de pero le ser gustaba humano. que trabajaran otros. Eso, y tenía A cambio. ese don de que tenemos muy pocos de conseguir que los demás trabajen y Él por cuenta- eso yo voy a defender a Bob Y Kane ha a pasado muerte la historia siempre. como creador de Batman, siendo en parte creador de Bueno, Batman. No, digamos había en que realidad le- tres un padres. poquito de Tres creador. padres. Eso de es, Batman. eran Joel Richardson, Bill Finger y... También a mí me llaman director de Todopoderosos, o sea, hay cosas que, claro... Y Bob Kane, el propio Eisner, cuenta de Kane, aparte de decir que no le soportaba, porque no aguantaba más de 15 minutos con él, y de hecho le decía a su asistente, cuando el otro le invitaba a una copa, decía, en 15 minutos voy a tener una llamada importantísima. Entonces llegaba el asistente, señor Eisner, tiene usted que marcharse. Y entonces el Eisner abandonaba el local inmediatamente. Pero él cuenta de Bob Kane que nunca entendió cómo alguien llegó a ser capaz de ser reconocido como creador de Batman cuando ni sabía escribir ni sabía dibujar. Entonces no lo comprendía. Decía, no sé cómo consiguió que los demás trabajaran tanto por él. Supongo Pero que hizo- alguien dirá algo de nosotros, algo parecido en el futuro, ¿no? Sin duda, sobre todo de mí. Pero hizo algo bueno y es encontrar el hueco para que Will Eisner, que era eso, un niño que quería ser por encima de todo historietista, dibujante, no sé cómo se llamaría en aquel momento, encontrar el hueco, ¿no? Porque él es el que fomenta que se cree esta revista escolar, que es el WoW Magazine, donde él por fin empieza a hacer sus primeras obras. ¿Escolar? Y sí, en el instituto. Sí, sí. No. en el Yo creo instituto. que el WoW no era escolar, creo. No, has mezclado creo nombres, que ¿eh? ya era como un inicio de comic books y es donde él empezó como empleado, aunque finalmente fundaría historia- su propio Es estudio que con Esa historia Aire. es interesante, os la voy a En el contar. colegio Yo tengo hicieron aquí el escolar. High Times. En el colegio. En el colegio hicieron High Time. Sí, hazme caso. El Gracias, Javi, si no primero te lo prepararás es la tú. Primera Guerra Mundial y luego ya... La Segunda Guerra Eso Mundial. es. Vale. Empiezan a ganar pasta, además, los dos, porque los dos fichan por este WoW Claro, son Magazine historias y tal. distintas, ¿Te lo porque es cuento curioso, yo? porque en el No. futuro, ahora nos lo cuenta Juan, pero en el futuro, Kane llegará a decir sin ningún problema que Eisner es un genio. Y precisamente por eso se vanagloria de decir que dibujaba mejor que en el instituto. Claro, lo importante es cómo dibujas ahora. Claro. Porque ya veremos que la evolución de Eisner, de hecho, es muy marcada. Cuando después hablemos de los primeros números de Spirit y veamos lo que llegó a hacer Eisner, a priori, si tú ves esas primeras viñetas, eso no te lo permite anticipar. Y es curioso cómo esto es un arte en el que se nota muchísimo esa evolución. A priori uno puede imaginar. Alguien con verdadero talento para el dibujo, seguramente con 12 años está haciendo maravillas. Y generalmente no es así. Es decir, está desarrollando su inclinación y dibuja mejor que sus compañeros. Y le dejan hacer según qué cosas en el periódico del cole que hacen mejor que el de al lado. Y que suelen ser, en nuestro caso, pues muy deudores de Ibáñez y le copian las manos a Mortadelo. Pero si tú saltas en el tiempo con determinados dibujantes a 30 años después, nada te permite concebir que eso podía suceder. En otras artes no es tan así. Con la música se anticipa a veces mucho más y tú puedes ver a virtuosos con 7 años o con 8 años haciendo cosas que no puedes imaginar. O en el mundo de Bill Eisner, el coreógrafo, hay niños que bailan Ya muy bien increíblemente bien desde sí. los 6 años. A los que no cuelgan de ganchos. Sí. Por alguna razón, no es fácil ver a niños de 7 años con un nivel virtuoso por alguna razón. Y os aseguro que veis las primeras obras de Eisner y no puedes imaginar el nivel de maestría, de virtuosismo y de depuración estética y narrativa que va a alcanzar después. También porque al final, cuando empieza a tener éxito, no es Will Eisner, es Will Eisner y Jules Pfeiffer y Jack Kirby, que pasa por allí también, y más gente, y al final se convierte en un estudio, cosa que hoy en día es bastante más difícil y bastante más impensable. Pero, ¿cómo arranca esta historia? Arranca con un peletero. Un peletero. Peletero, Ojo. que es como Sí, el padre... hombre, lo de las Olimpiadas, que tiraban así el arco. Es como el padre de Antinapi, Javi, ¿te acuerdas de Antinapi? Sí, claro, mi novia. Tu novia. Mi Y novia. el padre era peletero, ¿no? Ella trabajaba en una peletería, sí. Pues esto era un señor que era peletero, tenía mucho dinero, porque en Nueva York, en aquella época, la ropa era, digamos, que la industria fundamental de la ciudad. El oro de Nueva York. Eso es. Y se ganaba tanto dinero con la ropa, o sea, a niveles que no te puedes imaginar, fabricando corsés, de repente, fabricando abrigos de pieles. Pero como no este. entiendo que no para Nueva York, sino para exportar. No, se fabricaba para todo el mundo. Ay. ¿Vale? Sobre todo, obviamente, Estados Unidos siempre es su primer consumidor, pero de ahí salía a muchos sitios, ¿no? Entonces, este señor había ganado tanto dinero con la peletería que le da la inquietud editorial.
y dice, voy a montarme una editorial para meter en algún sitio toda esta cantidad de dinero que estoy ganando matando animales. Y él lo primero que hace es intentar fundar una editorial de cómics. Para lo cual... Perdona Juan, pasa también con el cine. O sea, la mayoría de las grandes mayors, la Metro Goldwyn Mayer y tal, vienen de familias de peleteros, vienen de familias, sobre todo de fabricantes de guantes. No sabía eso. Sí, vienen del guante. El cine nace prácticamente del guante, de la necesidad del guante. Del guante, ¿no? Del guante, eso es. Sí, vale, sí. Como Rocky. Pues el señor peletero era buenísimo, el chiste, hijos de puta. Ah, mira. Mira, no Además, he dicho nada porque me habéis perdonado. Esa es acojonante, Juan. No. Estableces un erial, no decimos nada sobre el erial, Eso es. y tú lanzas ramas rodantes y haces el sonido del viento para que todo el mundo perciba que ahí no hay nada. Es un bidón. Yo que te lo he dejado pasar porque me has perdonado el del peletero y aún así no ha habido manera. El señor quiere montar una editorial, para lo cual consigue a un hombre que es, como por otro lado casi todos los editores, muy mala persona, porque es muy importante que los editores sean malas personas, porque tienen que tratar con gente cuyos sueños van a destrozar. Y que se llama Bob Iger. Bob Iger. Bob Iger. Entonces Eisner, que recibe... Bill Eisner. Bob Iger. Sigue. Que recibe a través de Kane el soplo de que Iger está buscando gente, se presenta en el despacho de Iger para enseñarle sus trabajos. Javi cree que la gente nos escucha con una libreta y un boli. Así chupando el boli hasta que Javi recopila. Ojalá repita hoy cansado las cosas, porque si no... Y le dice Eisner a Iger, mira, yo traía esta carpetita ¿Y con Kane, estas Kane cosas. estaba también en la reunión? ¿Kane? No, Kane Estaban no. solo Iger y Eisner. Kane estaba No estaba Kane. en otro sitio. Y el señor Iger no le presta ninguna atención y le dice, no, es que tengo un problema en las prensas, me voy a marchar y no te puedo prestar atención. Pero ya estaba editando ya, ¿o no? Ya estaba Iger estaba editando, tenía su despacho y las prensas estaban en otro Ten en sitio. cuenta que Iger es mayor que Kane. Él era un empresario y Will tiene 19 años y un portfolio con sus dibujos que trata de mostrar para abrirse paso. Con sus sueños, él viene con una carpetita llena de sueños e intenta enseñársela a Iger. Iger no le hace caso porque tiene un problema en las prensas y le dice, eso en americano de walk with me. Entonces él walk with him y van hacia las prensas. Y en el camino... En el camino no pasa absolutamente nada porque Y Iger en no el le... camino no pasa nada. Bueno, intenta que pase. Le va enseñando los dibujos, pero el otro lo que quiere llegar es a la A lo de rotativa, la a la prensa. prensa. Es que yo tengo lo de la prensa, le dice Iger. Claro. Y entonces le dices, esto no estaba muy bien, pero no le presta demasiada atención. No es muy gran cosa. Y cuando llegan a las prensas, está el señor peletero delante de las prensas. ¿Pero y por qué dices en plural? ¿Seguro que eran muchas? ¿Tú crees que eran muchas? es que las prensas son inevitablemente una que sube y otra que baja. Ah, Son como bien 1000 jugado, Juan, bien jugado. Y que él se cree que todos los libros son todo arde, que hacen falta como 20.000 prensas para publicarlo, claro. Él llega a la prensa y le dice... Y aún así hay una, solo que se dedica durante varios días a él. Ay, por eso se dice la prensa. La prensa escrita. La prensa es... Ay, yo pensaba que era Al polisémica. principio se decía las prensas, claro. ¿En qué prensa escribes? ¿En qué prensas? ¿En qué prensas escribes? Soy Eso de es- la prensa. Eso es cuando todas tenían opiniones distintas. ¿Te hago otro hueco? Que, tío, es el rey del latigazo, ¿eh? El peletero mira Duele porque es ácido, no tiene gracia, es que es... a Iger Lo tiene y le todo. dice... Paradójicamente Hemos lo tiene todo. dejado a Iger y a Eisner comprobando las presas. Vale, perdona, Javi. Las prensas. El peletero mira a Iger y le dice, la prensa no baja, ¿para qué me has comprado esta prensa? Y entonces Eisner ve un hueco ahí, ve un hueco y dice, aquí meto yo la cabeza. Y dice, ¿no tendréis una rebarbadora? Porque se había fijado que la prensa tenía un fallo. Y entonces él pide la rebarbadora. Te estás inventando ya No, palabras. sí, Yo creo que se está inventando Lo he leído, palabras. lo juro, lo Creo que se he está leído. inventando palabras. Que lo he Porque leído. lo que tenía, le quita la rebaba, pero entonces era rebabadora en todo caso, ¿no? No, rebarbadora. 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 Sí. Búscalo en Juan. el diccionario. Era solo una, ¿no? No podemos... Verbolario. No nos equivocamos si decimos las rebarbadoras, estaría Bueno, mal. si tienes muchas. Vale. Y él dice, A una ¿tendréis, por prensa. ¿tendréis una rebarbadora por casualidad? Y entonces le prestan una rebarbadora
Eisner arregla el problema, la prensa vuelve a funcionar, las prensas vuelven a funcionar. ¿Sabes qué pensé yo cuando leí eso? Que menuda mierda el de la prensa. O sea, tiene un tío a decirte que eso tiene rebaba y que hay que frotarla con un cepillín. ¿Y qué coño hace el de la prensa todos los días de su vida? Un muchacho. Que no es que se lo explica a su madre, que se lo explica al de la prensa. Pero que el de la prensa era peletero, que de prensa no tenía ni idea. El peletero era Aiger. Claro, que el si de tú la le dices- prensa era prensero. Era prensero, Era prensero, pero no se sabía lo de las rebabas. Dice, qué rebarbadora, qué niño muerto. Ante el éxito de Eisner arreglando la prensa, Salió trabajo de rebarbador. el peletero se vuelve a Iger y le dice, ¿y este quién es? ¿Este que ha arreglado la prensa quién es? Y Iger, que era un tío súper inteligente, a la primera dijo, este es mi nuevo jefe de producción. Y Eisner estaba contratado y a partir Un de ahí... chaval, ¿eh? Un chaval que es un chaval. Muchacho, Claro, es que los 19 de antes son los 42 de ahora, claro. En aquella época, es que con 19 y con 21 años Ya el tenía, mundo era muy distinto. tenía biografía ya. Y sí. tenías 7 hijos y habías estado en 2 guerras también. Y y Eisner lo único que quería era meter la cabeza en este mundo, pero desde luego no por el lado de tener que estar al lado de una prensa arreglando esto. Con el tiempo ya Iger tenía que prestarle atención, porque al fin y al cabo era su nuevo jefe de producción. Hombre, y iba fue todos los días allí, que también... poco a poco convenciéndole de participar, con la mala suerte de que Wow Fue Magazine... rápido, ¿eh? Fue rápido, porque lo que hizo fue ver ya el portfolio. Dijo, venga, pues Venga. ahora voy a mirarlo Ya de que te verdad. tengo aquí, claro. A cambio, Y de hecho le puso a dibujar inmediatamente. Y en ese taller hubo un montón de dibujantes conocidos. No sé si ya fue Kirby quien llegó a trabajar en WoW durante una temporada o fue cuando fundó el estudio de lo que vamos a hablar ahora mismo con Iger, cuando durante una época muy limitada, y mientras no se llamaba todavía Kirby, sino su nombre original, que seguro que uno de vosotros los dos conocéis, pero yo no. The tenía- King. No. Su nombre original era de King. Drew- Kirby, era como se llamaba. Katzensing. Ryu Hart. Algo así. No sé cómo se llamaba, pero desde luego tenía un nombre judío que inmediatamente anglizó porque era necesario. en aquella Efectivamente. E inicialmente, pues bueno, a golpe de látigo con Iger de algún modo, se puso a dibujar como uno más, lo que fuera, cualquier tipo de historias. Las historias que en ese momento se hicieron populares, como cuando él inventó la de Sheena, por ejemplo, ¿no? Basada en otro personaje que se llama She, en la selva. Creo que él no llegó a dibujarla, pero él Se lo inventó, fue el que, bueno, el que- fue el que el- generó el que lo generó. ese personaje y Black Hawk y, en fin, otros personajes populares de la época. Creo que Sheena. eso fue más adelante. China era... Sheena. de Sheena. SH. ¿No tiene una canción Los Ramones que es Sheena is a punk rocker? A lo mejor se refiere a Sheena. Voy a comprobarlo ahora mismo. Qué bonito. Puede ser, Javi, China puede Isha ser, y Pan estamos Rocker. encontrando la Uy, qué la bonito. rebaba de Uy, Will Eisner. qué bonito. Javi, No, China esto era... precioso. Era China, sí, China, sí. la reina de la jungla. Sí, 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 sí. Era un I know. personaje que luchaba contra Ahí no, ahí tigres y no, ahí monos. no, ahí no, ahí no. Era como Tarzán, pero con el doble de ropa. Ahí no, ahí no, ahí no. ¿Vale? Por Conozco, Era- conozco. sí, ahí Tarzana. no. Tarzana. Era Tarzana, sí. Y una sí. de las cosas en las que piensa desde el primer momento es que lo que él quiere es tener el control del material que hace y no trabajar como un umpa-lumpa más para alguien. Y esa oportunidad de alguna manera se presenta de la forma más inesperada precisamente cuando quiebra esta revista. Claro, Iger en ningún momento lo ve como un igual, ni muchísimo menos. Es un esclavillo de los suyos a los que pone a golpe de látigo a rendir lo más posible y a generar páginas sin un particular control de calidad, porque él lo que quiere es simplemente producción. El papel, como decía aquí el compañero. el Efectivamente, aunque el dinero de verdad está más bien en la edición, más que en dirigir su propio taller, y en fin, luego se da cuenta que hay estadios en los que se mueve más Claro, es dinero, que hay más márgenes. Hay que pensar que estamos en mediados del 37. Es decir, ahí en aquella época se vendían cómics a cholón y daba igual lo que hubiera dentro. O sea, si había un señor vestido de rojo, era un señor vestido de rojo, si había uno de azul, era de azul, y además los dibujos eran una mierda y a los niños les daba igual. Supimos luego en el 38 que la cosa cambiaría y para eso hicimos 3 programas de Superman, pero en aquella época valía todo. O sea, dibujabas un perro fumando y les colaba. Eso es. Y él demuestra un gran talento por comparación, pero no imaginéis que los comic books son eso. Son el mejor arte de Hogarth o de Raymond o de Foster, o no es así, en absoluto. no. De hecho, su capacidad en ese momento con los pinceles no es esa. No es esa en absoluto. O sea, si viéramos esos dibujos, vemos proto Eisner, el mejor de los casos con determinadas angulaciones, pero no, a veces nos recuerdan a dibujos juveniles
qué es lo que son. Los Que ojos, también es que los no- ojos, el trazo, a lo mejor la forma del cierre del Tampoco- pincel. Pero aquello es una mili para él. O Tampoco sea, tendrían- es ellos tendrían producir. Claro, Pero no veis tendrían esas tiempo cosas para- que son propias claro. de quien está aprendiendo, que es que los ojos uno está bien y otro mal, o que las posturas no son completamente anatómicamente exactas y te das cuenta que el cuello es demasiado largo, o que la torsión es imposible, o que los sombreros no le salen, o esas cosas con las que todos los dibujantes han enfrentado en un momento y que le da la sensación de que jamás va a dominar y que nunca va a ser Drew Struzan. Todos lo hemos vivido. Yo sí, creo que ¿verdad? será también por el poco tiempo que tendrían para hacer la viñeta, ¿no? No, tiene que ver, no tanto, no mira, por premura. Porque un gran ¿no? dibujante te aboceta algo, no te lo cierra, pero inmediatamente está en su sitio. Porque es que, curiosamente, Sí, por eso solamente- decía que así como Ya. el baile, vale, evidentemente, un bailarín lo cultiva, lo tiene que trabajar durante toda su vida, tiene que llegar a un nivel de excelencia que le exige un nivel de sacrificio enorme, no hay ninguna duda. Pero ese sentido del ritmo está muy pronto. Pero es obvio por la experiencia. Yo no soy un dibujante, pero es obvio por la experiencia que hay mucho en el dibujo que es de repetición. O sea, de repetición y de horas y horas y horas y horas y horas. Como Es escribir o como repetición, tocar la son guitarra. horas. Todos los dibujantes Te lo dan dibujan las horas, te lo dan desde el- determinada edad, horas y horas, y Horas, rellenan horas. libretas y libretas y Ta, libretas y pim, libretas pam, pim, de pam. forma obsesiva, hasta Horas. que todo eso empieza a fluir de... El gran dibujante Arturo González Hasta que lo Campos. consigues, no, por eso estoy asintiendo todo el rato a lo que Que, está diciendo. se refería a el Rodrigo italiano. cuando hablaba de este ejemplo, se refería a Arturo. Estaba mirándole Sí, a Arturo. todo el rato. Cuando hablaba de un Pero alguien que busca su Aquí, lenguaje. aquí hay una cosa que hay que entender, que es que cuando este señor dice en casa, te has quedado con la boca abierta, No, ha digo, sido sigue, precioso. sigue. Cuando este señor dice en casa, mamá, voy a ser un dibujante de cómics, ocurre lo mismo que cuando se lo dice Salvador La Roca, que está aquí en primera línea, ganador de un Eisner, por cierto. Cuando se lo dice a su madre, la reacción es la misma, es Dios mío, ¿qué he hecho mal? Claro. Porque lo que la madre judía quería era que su hijo fuera peletero o prensero. Que era donde estaba la pasta, así que también. En general que fuera respetable, que es que no es que hay que entender muy bien la mentalidad de una señora de Williamsburg que Lo has en dicho aquella de época- pasada, pero daos cuenta de la importancia enorme de Eisner, que es el que da nombre a los premios más importantes y prestigiosos de la industria. Creo que desde el 88 o algo así es el Eisner. Entonces alguien tiene 6 el Eisners, Oscar otro de un los Eisner, cómics. Es Sabes el que él Eisner. se sentaba en el escenario mientras los daban, ¿no? O sea, era pero sin invitación. No, se sentaba porque le invitaban y le decían, señor Eisner, siéntese aquí mientras damos sus premios. Y él veía pasar delante de los premiados que le saludaban con la cabeza. Pero te al pasar, diría es más, precioso. sabes que Eisner acabó ganando algún Eisner. Y Pero entonces- le costó, ¿eh? Y sabes que hubo años que él estaba nominado y lo ganaba otro. O sea, había otro que se llevaba el premio Eisner y no Eisner. Y se sentía como un poco robado, Y él ¿no? decía, hombre, no me está yendo. Ojalá hubiera sido peletero, dijo alguna vez. Pero entonces cuando ocurre la oportunidad de la que Rodrigo nos va a hablar ahora, la sensación para Eisner es que por lo menos estaba regresando a casa y decía, vale, mamá, soy una persona que vende su cuerpo, pero al menos soy el dueño de la casa del enocinio. Y no pensáis, perdóname, que. Ejemplo, madre y a lo mejor me voy a poner un poquito motivacional. Pero ¿no pensáis que ese empeño de la madre de no te dediques a esto porque esto es indigno casa perfectamente con el empeño de Eisner de dignificar la labor que está haciendo? Sí, o sea, de pero- dignificar el cómic para poderle decir que es lo que todos queremos en algún momento decirle a nuestra madre, ¿ves cómo lo de hacer el tonto al final me No, iba a poner en Arturo, ese sitio? son 50 a su años. madre no le importa nada si es digno o no es digno. No le lo que le importa, preocupa es que no dé dinero. Ya. Claro. En serio. O sea, lo que quiere es más, cuando le dice que el niño deje el dibujo, que no va a servir de nada, que estudie, dice el padre, bueno, pues que estudie música. Y la madre también claro, es muy digno ser violinista. Sí. Pero ya recuerda a su primo, excelente violinista, que se está comiendo los Fikovic. mocos. Y eso no le y eso no le interesa nada. Entonces no le importa si eso es noble o no es Vale. noble. Mira a tu primo Vale, el no, pues, a ver, coreógrafo. Es que es una época en la que se necesita rendimiento. Me había montado una película guay, pero ya me das. No, pero vale, Pero siempre es así la vida, ¿no? vale como tono vital y como idea aspiracional que fusione toda la obra de Eisner, indiscutiblemente, porque además él lo dice. No El te has señor que le quiere decir a No. su madre en algún momento no te has inventado mereció nada. la pena. Pero esa sensación la refleja él a posteriori cuando tiene 90 años. Y dice, yo explico mi vida desde aquí. Desde que esto es lo que le quería decir a mi madre. Lo que le quería decir en ese momento a mi madre era, mira mamá, tengo este cheque todos los meses. Claro. Eso Claro, es, claro. efectivamente, el cheque. De manera que cuando se ve obligado a Iger a cerrar WoW,
De repente recibe una llamada del niñato este, que tendría en ese momento pues 21 años o los que tuviera, y que le dice, oye, ¿qué tal si fundamos un estudio? El niñato le dice al otro, fundamos un estudio que no tiene un duro. Tenía pues un puñado de dólares, evidentemente un dólar vale más entonces, valía más entonces que un dólar ahora, pero en fin, si tenía 30 dólares por un encargo de un trabajo publicitario, eso le da un pequeño margen, pero un mínimo margen. Y sin embargo le ofrece... Es que eran 30 justos, además. Eran 30 exactos, pues 30 dólares. Y les daba para alquiler de dos meses del estudio. Y eso en un cuchitril. Pero en fin, el otro en ese momento no tiene trabajo. No se toma muy en serio la llamada, pero como el otro lo que le está diciendo es voy a poner yo la pasta, dice, bueno, pues si pones tú la pasta porque yo no tengo intención de arriesgar nada, pues vamos a probar en ese cuchitril. Yo hago lo que sé hacer, tú haces lo que sabes hacer, yo te hago los rótulos para que todo sea más eficaz y que sea más barato y no tengamos que contratar a nadie. Todo esto se dirime en una comida que paga de puñetero milagro Eisner con lo poquísimo que le queda deduciendo esos 2 posibles meses, para que el otro no sepa que está a las puertas de la ruina, y empiezan a trabajar en el despacho más pequeñito del edificio más barato, en el que tratar de hacer de forma eficiente ese trabajo, en el que cuando les empieza a ir un poquito bien, van a empezar a generar historias para sindicatos. Cuando hablamos de la sindicación, no hablamos de sindicatos de trabajadores, hablamos de obras que se ofrecen a diferentes medios, a diferentes periódicos, como un poco el trabajo de agencia, por decirlo de alguna manera. Sí, como un canal de televisión que retransmite aquí. Bueno, más que eso es como esta serie de televisión, por ejemplo, si hablamos de la televisión, Juan, en lugar de ser algo de HBO o ser algo de Amazon o ser de lo que sea, y esta es su casa, o de una cadena de televisión, estos de la ABC o estos de... En lugar de eso, es independiente y se sindica para que lo puedan comprar a mejor premio, pues desde canales locales de determinados estados, etcétera, y pueden acudir a esa bolsa común de la que compran material para poder emitir material original. Y tú pagas en función de tus ventas, no paga lo mismo el New York Times que el Chicago Calasparra. Es como la música de librería un poco, ¿no? Puede ser así. No, porque la música de librería tiene un precio fijo. Mientras que si tú vendes al New York Times, le vendes la tira, que por cierto nunca entró, le vendes la tira a X, mientras que si lo vendes al Calasparra Tribune, pues como la... Generalmente el New York Times no va a acceder a material sindicado. Eso lo va a tener ellos solos. Claro, también por prestigio y a ese material sindicado va a acceder el periódico de Arizona. Y va a tener su material original que poner... Ahora sucede también de mil maneras, ¿eh? Estos suplementos que vemos que están en varios periódicos a la vez y que tienen un nombre genérico, y de esa manera ellos pueden tener su suplemento, pero no asumir los costes que les generaría tener... Eso en exclusiva. En las agencias de los periódicos, tú haces una foto y la vendes a distintos sitios. La nueva generación de Star Trek, por ejemplo, se hizo sindicada, se hizo para sindicato y tiene el mismo nivel de producción, y no se trata de que sea inferior, Javi, ni que sea... Escúchame, si yo estoy haciendo así como si no lo supiera, pero lo sé todo perfectamente. Tú lo sabías. Sí, vale. Haces las típicas preguntas que nos permiten lucirnos. Eso es. O sea, yo estoy aquí y os miro hacia arriba y os pregunto. Pero se te está acabando la paciencia, ¿verdad? Antes de continuar y mandando un cariñoso saludo a Calasparra, sí, es que sindicando tu trabajo se puede sacar más dinero que vendiéndoselo a New York Times. Cuidado con esto. Claro, es que somos muy listitos. Y sobre todo si tú eres... el dinero, ahí estaban los molises. Yo quiero prestigio. Yo quiero prestigio. No, yo no quiero prestigio. Yo quiero cheque. Es que con la coña ya veremos hasta a cuánta gente llega este hombre, ¿eh? Claro, que vas a flipar. Claro, es que ese es el negocio, precisamente. Claro. Por eso digo que desde el principio lo que tiene Eisner es un sentido del negocio. Bien hecho. O sea, él tiene dentro un hombre de negocios. Eso es. Quiere hacer negocio con lo que está haciendo. Una cosa que hace desde el principio con visión de negocios es firmar siempre, sistemáticamente. Y esto parece una tontería, pero al final se crea ese marchamo que asocia al personaje o a la serie con uno mismo, estilo, ¿no? haciéndolo imprescindible. Porque la gente va a demandar eso si se sabe ese nombre.
Otra gente no está haciéndolo y sobre todo cuando están trabajando para alguien en talleres. Claro, por ejemplo, si tú acudes, por ejemplo, a la portada de este libro que he cogido al azar de encima de El aquí primero encima que de la mesa, tenías, el ¿no? primero que tenía. No puedo parar de leer este libro. No Javier puedo- Cansado. Todo arde. No puedo parar de libro. leerlo. Y en la Desde parte de arriba de Todo Arde, ¿qué pone? Juan Gómez Jurado, claro. Entonces, a lo mejor es lo mismo, ¿no? Que tú ves esto y dices, me lo voy a comprar porque es de Juan Gómez Jurado, el autor de Reina Roja. Yo me lo compraría porque la portada es preciosa. Sí. Porque Yo creo que lo que vende es la portada, no es el nombre, Juan. ¿sabes lo que no me Asume gusta eso. mucho? Que la editorial Ediciones B. Tú ya estás para la A, Juan. Yo creo que dices ya. Tú ya estás para la primera, Juan. Me encanta, ha hecho el mismo chiste que la presentación de Verbolario y le ha entrado... Gracias por explicarlo, Juan. Le ha Gracias, entrado Juan, por igual. contarlo. Gracias. Entonces, estamos, creo, en este momento en la primera gran consecución de Will Eisner para la historia del cómic, que es la de los personajes son míos. O sea, esto que yo estoy creando me lo quedo yo, porque esto es súper histórico. Tú lo estabas contando no antes. solo su firma, sino los derechos sobre los personajes. Porque normalmente, Eso es. por tradición, los dibujantes ceden esos derechos porque no son suyos. Es decir, que te Recordemos pago. a Jerry Siegel y Joel Shuster. O sea, lo que pasa con los Superman, claro. sí. $140 que Firmaron un trocito de papel y los perdieron de por vida. Además que lo cachondo era que el cheque era que para cobrarlo tenías que endosarlo y el endorsement, que era la cesión de derechos instantánea de lo que acabas de hacer. Ya Sí, ves. sí. El Además, endorsement, a ver. uno de sus encargos iniciales, que generó un juicio, no tiene mucho sentido que profundicemos en eso, es plagiar descaradamente a Superman, por ejemplo. No sé si se llama Hero Man o algo Wonder Man. parecido, o Wonder Man, es verdad, para Wonder Comics. Y al segundo número, de hecho solo se publicó uno, porque hubo un juicio, el que le había pedido que hiciera eso le dijo que mintiera y que dijera que era idea suya y que de esa manera, apelando a la libertad creativa, podría escaparse. Pero Y lo dijo, hizo y mintió como un bellaco, mintió como un cosaco. Dijo, no, todo esto es idea mía y se me ha ocurrido a mí. Y luego en la novela gráfica dijo que no, que él había mantenido la integridad y que había contado la verdad. Pero no, no ¿Es pasó. así? ¿Y eso cómo lo sabes? Porque las transcripciones del juicio se publicaron, aparecieron en el año 2007. Qué tío. Y las ¿Te has leído las transcripciones del juicio, Juan? Sí, y lo que dice Will Eisner textualmente es... Mira, compraos Todo Arde, pero para que se retire ya, de verdad. O sea, no por otra cosa, para ver si le jubilamos Y y, la que él se pueda dedicar a leer las mierdas que se En leen. las transcripciones dice, entonces usted, señor Eisner, ¿no es más cierto que fue tal hombre que le dijo? Y dice, no. Dice more true, diría, ¿no? Porque Y esto es ideita mía. Se me ocurrió a mí solo y Wonder Man. Buenísimo. Little Idea Mine. ¿No parece que el perjurio está muy castigado en Estados Unidos? Dices, ¿cómo no voy a mentir? Claro que voy a mentir. ¿Sabes? ¿Te parece que Sí, hay que abrirle la mano al perjuro? Es que el perjurio. Hay que empatizar con el peor perjuro. Es que has cometido un crimen, un No es asesinato. como en Europa que el perjurio es sagrado. Hombre, El perjurio claro, sí, se es que respeta y se quiere. Es que Y se aplaude. Pero si es que el perjurio es beneficioso Y para se uno, recomienda. para uno mismo. El perjurio es muy bueno para uno mismo. O sea, pero dices, ¿cómo no voy a mentir? Claro que voy a mentir. Pero es verdad que son tradiciones diferentes porque, Diferente. porque en Europa se puede mentir. Se puede, sí. Claro. Tiene En derecho. defensa propia o Claro, por, es uno de los derechos que beneficio. tiene no un testigo, pero el acusado Sí, pero- puede mentir. Pero la diferencia a nivel... Vamos a ponernos un poquito técnicos, por si queréis adelantar Sí, 2 porque minutos. esto. todos echamos los domingos leyendo transcripciones de juicios, así que creo que es un tema que podemos afrontar. Y Es una- además vamos muy bien de tiempo. Estamos... Sí. Es una cuestión de Va a haber 2 programas, ¿no? ¿de dónde procede No el sé use? si solo va a haber 2 programas, Arturo. ¿De dónde procede el use? ¿De dónde procede el derecho? Para los anglosajones, la prueba testimonial es una prueba inatacable. Es decir, si tú has dicho que has matado a alguien, ya pueden las cámaras decir que estabas en Calasparra en vez de en el escenario del crimen, que tú has matado a alguien. Y se acabó. Yo creo que no, pero no pasa nada. Bueno, a lo mejor he exagerado un poco, pero en el momento... Igual sí. Sería la primera vez. En el momento en el que... No, pero esto sí es verdad. Categórico, En, Juan, en ausencia de otra prueba, la autoincriminación se considera como culpabilidad total.
salvo determinados casos muy puntuales de enfermedad mental. Mientras que en España, en el derecho... Sal de ese jardín, Juan. En el derecho español en general... Déjame lanzar un saludo a los bufetes de abogados que se lo van a pasar teta con esta parte del programa. En el derecho europeo se prima la prueba física sobre la testimonial. Sí. Con lo cual, puede que haya 5 personas que han dicho lo que sea, pero lo que pone aquí es lo que pone aquí. Y esa es la gran diferencia entre ambos, y precisamente por eso, Javi, pasa lo de Perry Mason, que es a lo que te refieres tú, es que ha dicho perjurio, hay que meterle no sé cuántos meses de cárcel. Ahora del cine más que de la serie, pero sí, es que siempre me ha sorprendido. Sí, Javi va al género noble. Claro. Ahí es donde él se hace con personajes como el de Sheena, que lo está petando. Él crea halcones de los mares, que era como una cosa de piratas, creo que era. Crea como varias cosas. Una que se llama K-51, que es de intriga también, un proto James Bond o un Dick Tracy. Y una que se llama Marsden Donovan, que es un justiciero que se dedica a eso, ¿no? A lo que se dedica un justiciero, a salir por las noches y pegar gente. Pegar a gente y demás. Y es el prototipo de lo que yo creo que está a punto de llegar también. Todo eso ¿no? que has mencionado, yo creo que no lo hemos visto nadie. Yo por lo menos no he visto nada de... Hay por ahí publicaciones y tal, pero... Es que Yo de los piratas sí que las ve Juan los domingos, nada Los más. piratas sí que hay internet, hay House hay of, cosas de los the, piratas. House of the Seas es básicamente una copia de Terry y los piratas de Milton Caniff. Sí, Además, él lo dice. hay muchas cosas. Hay muchas. Yo veía a Milton Caniff, al que admiraba muchísimo, era un tío que era capaz de mantenerte una narración de manera lógica, incluso con las fricciones de las que nos hablaba antes, Pero es que Caniff era un maestro con eso, porque hay gente que esta regla que hemos hablado de la primera viñeta, última viñeta, Claro, eso es la intrahistoria, eso es la teórica, el esqueleto. Pero hay gente a la que se le nota eso muchísimo, y si lo pones todo seguido, lo que estás viendo es el constante arrancar, parar, arrancar, parar, arrancar, parar. Y la verdad es que si leéis incluso hoy en día una recopilación de Terry y los piratas, tú no tienes esa sensación de que constantemente haya recopilación y cliffhanger, recopilación y cliffhanger. Tú simplemente avanzas. Estás leyendo y ya está. Pero llega el momento en el que se inventa una cosa que es de Spirit, y ahí es donde empieza todo, ¿no? Eso tiene que ver con varias cosas. La primera, que del mismo modo que se retira el pulp y aparece el comic book, un empresario que va a cerrar porque está haciendo pulp, de repente se da cuenta de que no tiene que cerrar, o que no tiene que cerrar la imprenta, simplemente se empieza a poner dibujos donde antes había letras. Lo que triunfa dentro del comic book después de varios intentos, porque claro, hay vaqueros, y hay astronautas, y hay aventuras en África, y hay lo que se te ocurra. Pero de repente lo que le gusta a los niños de 12 años, que son los que sustentan este negocio, son los héroes con capa. Uh-huh. Esto es lo que funciona. Todo empieza de forma completamente sorpresiva, como ya hablamos en su momento, inesperada, con Superman, que establece un canon para el que nadie está preparado y que todo el mundo empieza a copiar, cada uno a su manera, de forma algo menos descarada que Eisner, con un poco de suerte para poder seguir haciéndolo, pero que fundamentalmente va de eso, de colocar a encapuchados, rencorosos con capa. Uh-huh. ¿Esa es la definición de verbolario publicado por Random House de superhéroe? ¿Estás seguro que quieres dejar de hablar de tu libro, Juan? Pero poco rato. Y él decide que va a hacer algo distinto en principio, que es un detective, que le va a poder dar otro tipo de vuelo a las historias porque él busca un acercamiento un poco más literario, un poco más denso, que no se ciña necesariamente al espíritu de esas historias, hasta que le dicen que tiene que tener un disfraz. Claro, aquí nos importa poco cómo él lo cuenta, porque como él lo cuenta, siempre será legendario, como casi siempre, y nunca son así las cosas. Él dice que en el momento que recibe esta llamada, dibuja un antifaz y le pone unos guantes a ese detective con su gorro de fieltro y con su traje. Todo empieza con un guante, como en el cine. ¿Ves? ¿Ves? Pero ya no digas lo de Rocky, Juan. Si yo voy sembrando Y sabiduría. él dice que sucede eso y dice, sí, ya lo tengo, tiene un disfraz. Esto seguro que no fue así. Esto seguro no, que hubo que peleas, no quiero. Pues no me da la gana, pues anda que yo. No. Y al final dirá, ponle aunque sea un antifaz. Y en tu culo explota. Bueno, se Eso decían es. cosas muy Sí, fuertes en esas reuniones. el jefe- Chicharraviña. ¿Te acuerdas cuando dijo Iger quién lo dice lo es? Sí, que lo sentó fatal. Está en las La actas reunión- de... Sí, no. Las reuniones eran. No, La eran reunión durísimas. primera, que es la que le importa a Javier Cansado. Sí, Javier vale. Cansado, dinero.
Sí, me importa. Sí. Te lo cuento. Sí, claro. Él llegó, soy súper rápido. Cuando lo dijo Eisner, el que lo dice lo es. Dice, No, primero disputaron porque le quería cubrir la cara mucho. Le quería de la cara muy tapadita. Quería Una capucha. héroe. Primero le puso una capucha. Tienes razón. Y dijo Will Eisner, dijo no. Pues bueno, dijo que sí y le puso el antifacito. El antifacito es muy... Pero al principio era muy... Pero es un antifaz pintado como el bigote de Groucho. Toda la carota era toda la carota. Eso no distingue Está a nadie. pintado entero porque ten en cuenta que es un dibujo. Bueno, la pasta. Llegaron y le hicieron la oferta a Eisner, un señor llamado Everett Arnold, y le dijo, vamos a sindicar, necesitamos contenido y vamos a sindicar en todos los periódicos que podamos un título que queremos crear. Y van a ser 8 páginas de una cosa y 8 páginas de otra y queremos que las crees tú. Y él dijo, ¿acudís a mí porque soy muy buen dibujante? Y ellos le dijeron, no, acudimos a ti porque eres muy rápido. Y él se y sintió, por lo bien que rebaban las prensas. y él se sintió un poco ofendido por un lado, por otro lado se sintió halagado porque le estaban... Es que la vida es así. Una La cosa vida por un lado, siempre es así. una por otro. Siempre es así. Y entonces le Es una dijo, balanza, vale, es una balanza amor-odio. es así. tengo que dejar Y los a Iger. grises, y no hay blanco Juan, y negro, o sea, sí, son grises. Pero es que le pusieron una única condición sine qua non. Le dijeron, sin Iger. Porque es O sea, basura. hacemos esto, pero sin Iger. No queremos a Iger contigo. Te tienes que venir solo. Que quitar a Iger de Porque además Iger era como tenía su bien ganada fama de chapucero. No había controles de calidad, hasta el punto de que a veces un mismo personaje estaba rotulado de 3 formas distintas en las mismas 2 páginas. Así que lo que le dijeron es, eres bueno, eres rápido, pero te queremos a ti. ¿Sabemos si seguía con las pieles, Iger, o no sabemos? No, ya se lo habían montado por su cuenta y estaban haciendo packaging al final. Vale. Y Iger era el que vendía, pero en aquel instante Eisner, que era el que tenía el talento, se llevó a sí mismo fuera de la empresa de Iger vendiéndosela por 20 Traicionó a Y ojo, Iger. que $20.000 fue un momento de valentía, ¿eh? Porque, por ejemplo, él, al principio, cuando estaba liderando Eisner y Iger, la única razón por la que, a pesar de ser él el pipiolo y el otro el veterano con mucha experiencia, firmaba primero Eisner en el nombre del taller, es simplemente porque había puesto la pasta inicial. Así que parte de esa negociación era que se iba a llamar Eisner y Iger en lugar de Iger y Eisner. Y inicialmente, cuando los fichaba como freelance a los dibujantes, los perdía con facilidad, porque en cuanto había uno medio bueno, llegaba alguien que decidía pagar bastante mejor que Iger. Claro, que pagaba $5 la página, luego se iba al Proto Marvel y le decían que $11 la página y decía que iba a trabajar contigo tu padre. Efectivamente, así que lo que decidió fue ofrecerles sueldos fijos, que eran menos crematísticos de lo que sería su trabajo de freelance si lo hicieran en igual medida, Pero pero, la que les seguridad, garantizaban esa claro. seguridad en una época en la que la seguridad tenía un valor Hombre. enorme. El tener un sueldo, el tener un salario fijo. Y además decía, si no lo quieres, detrás hay 10 como tú. Eso sí, en su plantel había gente que amaba el comic book, pero otra gente que lo que quería tenía sueños de llegar a ilustrar en trabajos mucho más prestigiosos, como el de la ilustración, por ejemplo, o simplemente tendré mi propia tira, o tendré, desde luego, no seré un esclavito poniendo cucamonas de aventura en aventura. Y esa valentía es precisamente la que tuvo el propio Eisner cuando aceptó irse por una razón. No solo porque fuera un riesgo irse, sino porque estaba muy probablemente a punto de ser reclutado. Es decir, el fantasma del reclutamiento, esta vez sí, Gaby, de la Segunda Guerra Mundial, Vale, sí. se cernía sobre todos ellos. Primero estaba claro que se iban a los solteros y después a los casados. Dependía de si tenías gente a tu cargo, que dependiera, cuyo sustento dependiera de esos trabajos o no. En fin, de modo que abandonar a Iger y meterse con Quality Comics, creo que se llamaba, es Quality, Sí, Quality pero no sé si es Comics. Quality Comics, que es la compañía de Arnold, suponía irse de un sitio sin ningún tipo de seguridad de permanencia, porque tal vez lo iban a arrancar de allí y llevarlo al ejército, como sucedió. ¿Cómo pasó? Pero él tenía una cosa que había firmado. Él no entró Javi, en batalla, ¿no? dinero. Ah, Él dijo, voy a crear Spirit. Spirit. Pero, Ah, ese y esto es líquida. Spirit. súper revolucionario, atención, no te lo pierdas. Pero el personaje es mío. Sí. Y le dijeron ellos, los cojones. Y él dijo, Du couillon. vamos a hacer una cosa. Ah, se lo dijeron en francés. En francés. Sí, porque era la resistencia. Era ya... Dijeron, vamos a hacer una cosa. El personaje es nuestro,
Pero si en algún momento nuestra relación sustancial cambia, el personaje revierte a ti. Con lo cual, en esencia era que no podían echarle, bajo ningún concepto. Podían contratar a otra persona para hacerlo, pero no le podían echar. Era una trampilla, porque decían, si tú mantienes esto, ningún periódico nos lo va a comprar. Porque eso significa que cuando a ti se te ponga y desaparezcas... O si te pegan un tiro en la guerra, por ejemplo. Así que lo que les proponen es esta trampilla, que es, hacemos un contrato en el que diga que es nuestro, pero por debajo nosotros nos hacemos otro diciendo que lo recuperas en el acto en cuanto... Y de esta manera los periódicos no saben lo que está sucediendo por ahí abajo, pero él no solamente mantiene la propiedad, sino que nuevamente firma con esa... En fin, es curiosa la firma de Will Eisner, porque es igual que la de Disney. Es muy parecida a la de Disney, pero además es como cursi de alguna manera, ¿no? Es esa W rizada sobre sí misma, con esos puntos que son círculos en lugar de ser puntos. Es curioso, porque él llega a desarrollar el arte con una pureza y con una destilación incluso muy seca en determinados aspectos. Sí, no pega con el contenido hacia el que se va a dirigir, pero seguramente porque la firma se la inventa en un momento en el que ese tipo de grafismo pues estaba tan de moda que lo coge Disney y lo coge Eisner. ¿No os gusta lo cursi a vosotros? A mí muchísimo. A mí sí. Muchísimo. Me encanta. Ojalá tu novela sea cursi. Ojalá. Si yo ahora mismo me levantara a abrazaros y deciros lo mucho que os quiero, no nos gusta tanto, Juan. Ojalá se llamará... Lo poco gusta. Ojalá la segunda parte se llame Todo Cookie. Porque de verdad que me encanta. Y empiezan a dibujar una tira que nada hacía presagiar que iba a ser lo que probablemente sea una de las obras más revolucionarias del siglo XX y desde luego en el cómic. Inicialmente no son tiras, son... un cómic. Pensad que es un suplemento entero, es decir, no pensemos ni siquiera como ahora, que es un periódico que de repente tiene una página con una serie de tiras que el domingo se convierte en página completa. No, es un suplemento entero, con un buen puñado de páginas. O sea, los niños lo pueden sacar a modo de cuadernillo del periódico y tener su pequeño comic book. Como El Pequeño País aquí en España. El Pequeño País o el... No me acuerdo cómo se llamaba. ABC también tenía una publicación. Páginas Salmón para niños, también las hay. Para infantiles, que se vayan enterando lo que les viene. Los precios de los chupachuses. Eso es, que hagas ya sus Han subido los regalices, están imposibles. Pequeño empresario. Y eso es así, claro. De hecho, porque la única razón por la que los periódicos están haciendo esto es para competir con los comic books. No lo están haciendo porque se les ocurra que es buena idea ponerse a pagar de más a algunos dibujantes pudiendo ahorrárselos, sino porque tienen que combatir a los comic books. Y es una manera de decir, metemos nuestros comic books dentro del periódico. Eso, por otro lado, a Eisner le reporta una posibilidad de llegar a un público más adulto. Porque eso lo van a leer los niños, pero está en el periódico de los padres. A un padre le da vergüenza ir a comprarse Superman, pero si está en el periódico... Claro, se lo llevo al chico. Desde luego los padres sabían quién era Dick Tracy y Terry los Piratas y, en fin, todos estos personajes, y Flash Gordon, todos estos personajes que hemos hablado. Y eso no significa que vaya a hacer historias adultas, pero desde luego sí historias que también van a leer los adultos y que idealmente le van a dar otra flexibilidad, aunque Arnold no tiene ninguna gana, B.C. Arnold, que es como se lo conoce en ese momento, creo que es Everett, ¿no?, de nombre, pero le conocían como el ocupado Arnold, no tiene ninguna gana que se ponga a experimentar y sin embargo es lo que decide hacer desde el primer momento y sobre todo después. Pero ya al principio él trata de dotar a su personaje de los menos poderes sobrenaturales posibles, a ver si entre los guantes y el antifaz consigue colarse entre las grietas, pero en fin, él corre, pega puñetazos. Y los encaja, porque poderes sobrenaturales, vale, pero yo no he visto a nadie, o sea, no tiene, teóricamente, pero no he visto a nadie encajar como ese hombre. Que aguanta las palizas que le pegan, porque es verdad que muchas de las historias, sobre todo esa primera época... Y después, o sea, hay un momento que le tiran contra el parabrisas de un coche y mata a alguien y él sale, bueno, dolorido. Le coge un malo y lo pone tibio y se acaba... Pero es un bloque de cemento ese hombre. Es como... Aguanta muy bien. Se hacen enormemente populares estas historias que son largas, o sea, son largas. Para un periódico. Inicialmente son 8 páginas. Un poco después serían 7 y ya durante el resto de su existencia sería de 7 páginas, pero inicialmente eran 8.
ese domingo, quiero decir. No es de esas veces que suena diaria y al final se van recopilando. No. Van las 7 El domingo seguidas. salen todas. Eso es. Y esa es la razón por la que la primera... Claro, sí, la primera suele ser, aparte de que el propio título de The Spirit cambia cada semana y aparece de forma distinta. Cosa es que un les enfada mucho porque no pueden hacer promoción por culpa de eso. Pero fíjate que listos. O sea, al principio eran 8 páginas y se hacían un lío. Y dijeron 7 páginas y así el autor puede hacer una el lunes, otra el martes, otra el miércoles, otra el jueves. Se lo organizaba. Pero eso, a ver, tú sabes como cuando Rodrigo nos dice vamos a grabar todos los programas de Aquí hay Dragones que podamos porque luego los tengo que montar y después van a pasar cosas en mi No sé de vida qué me que estás hablando. no voy a poder. No sé de qué me habla. Pues es un podcast que hay. Esta gente tenía que hacer lo mismo. Era como, voy a intentar ir todo lo que pueda. Página al día, no. Claro, porque el día que no entregabas perdías el contrato con el periódico o los periódicos, porque eso era absolutamente inadmisible. Yo tengo que decir que con The Spirit, porque aparecen varias historias, aparece también The Black Condor, que no sé si conocéis The Black Condor y Yo no. os impelo a que... Yo conocía a Mr. Mystic, que es otro personaje que convive con The Spirit de Black Condor. Yo en la investigación previa a este programa he dado con imágenes de ¿Te Black has documentado, Condor. Arturo? Me he documentado ¿Has investigado? muchísimo. Yo llevo ¿Has estado en sótanos? Yo llevo encima, sí. Yo he llamado a puertas. Y he dicho palabras claves. Y me han abierto una ventanita pequeña. Has The dicho, Black Condor "Buenos es días". un señor, es un proto superhéroe también. Es un señor con un pareo en la espalda. De Ajá. verdad que no os perdáis de Black Condor. Es un superhéroe volador y... O sea, se me ha quitado las ganas de leer a Will Eisner cuando he conocido a The Black Condor, porque era un niño que su padre le lleva, a ver si os va sonando referente, ¿vale? Su padre le lleva de viaje por Mongolia, Sí. el padre muere, Ujú. entonces lo Y los encuentra. padres se llevan a los niños de viaje por Mongolia. Vámonos, vente Timmy, que nos Vente, vamos a Timmy, Mongolia. que nos vamos a Mongolia. Nos damos un paseo por allí y, Hombre, pero a lo mejor y a las iba- 8:30 estamos en casa. Iba a una prospección minera. O a lo por mejor ejemplo. eran turcos. A lo Se lo- mejor iba a hacer un viaje espiritual. Se lo lleva a Mongolia por lo que fuera. ¿Vale? Entonces allí el padre muere, también un poco por lo que fuera, Le atropella un jack. y lo adopta un cóndor. Ajá. Le atropella un uno. Un cóndor en Mongolia. A un cóndor mongol, perdón, adopta al bebé. Entonces estamos ante una historia parecida a la de Tarzán. Entonces él, a base de ver... ¿Y el a bebé su- era mongol también? El bebé no. Es americano. El bebé es americano y el padre se lo había llevado a Mongolia. ¿Sabes que no hay cóndores en Mongolia? Claro. ¿no? ¿Se lleva un Que bebé a un ave- Mongolia? En Es este una ave caso sí. sudamericana de una envergadura de alas de 2,5 a Es el 3,3 mayor- metros. el- Que mayor puede pájaro, volar, sí. por lo tanto puede ir a Mongolia. Puede emigrar. Claro. Ahí, Bien jugado. Vais a ver fisuras a una cosa que me parece que no la tiene. Como diría Rodrigo, bien jugado, Arturo. El niño crece criado por este cóndor, probablemente también turista en Mongolia. Y el cóndor hacía... Y los demás decían, ¡pasa! Y viendo a su padre, abre la muralla. aprende el movimiento que hay que hacer con los brazos para ser capaz de volar. No sabía nada de Se Leonardo ata da un Vinci. pareo en la espalda Y ale. y gracias a eso A volar. puede volar. Ya. Y ahora decidme que The Spirit está guay. Decidme eso después de Black Condor. Escucha, Arturo, que tu superhéroe favorito es un señor al que le pica una araña radioactiva. O sea, si quieres hablamos de las Favorito lógicas aristotélicas. ahora es de Black Condor, el superhéroe mongolo. Oye, ¿por qué se llama Black el personaje? Porque el pareo es negro porque la verdad es que es lo más agradecido. Vale, pero no, espera, que quiero Es lo más sufrido. Es lo más sufrido Ahora y te pega con todo. y ahora las praderas. Spirit, una de las vayas obras- y vas de fiesta en ¿sabes? Mongolia, lo The que sea. Spirit, la obra cumbre del cómic del siglo XX, ahora de repente no me interesa tanto como esto. O sea, No me ¿dónde, extraña. quiero decir, ¿dónde vamos con esto? O sea, este señor sale a desfacer entuertos por Mongolia, pues tiene que buscarlos un rato. Bueno, ¿Y pues podría ser el origen de Condorman? es que yo creo que ahí está todo. Es que yo creo que ahí está O sea, todo. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Arturo, ¿qué pasa después? Está el pequeño salvaje de Truffaut. O sea, está todo en Cóndor. En el Black Condor este. ¿Que dónde Y va? lo que ¿Qué le quería pasa? era
boicotear este programa y que ahora solo podáis pensar en quiero leerme Igual todo de no tiene Black Condor. aventuras, sino que lo que hace es detectar conejos y lanzarse. Pues lo que ha visto en casa. Un superhéroe en beneficio propio, me gusta muchísimo. Bueno, si queréis, podemos hablar un poco de The Spirit, pero porque ya hemos metido la fruta gorda. Entonces ahora, si queréis, también podemos hablar Lo que de tiene The que Spirit. ocurrir, teniendo en cuenta las horas que son, Sí. es que tenemos que hablar de que esto para y que este señor se va reclutado a Washington. Bueno, pero a hacer primero hay otras unos cosas. años Sí. de Bueno, Sí. un año yo creo, Es ¿no? que, Más o claro, menos, es que un año, él se sí. marcha en es que es reclutado en el 41. O sea, es que no tiene Y mucho ojo, que en espacio, mitad está de 4 esto años en la guerra. le piden hacer tiras de Spirit. Y él nunca se siente cómodo con las tiras. No le gusta. Claro, él dice que son restrictivas para él. En realidad... Por el no ancho del periódico. Exacto. En realidad no es un género menor en absoluto. En cierta manera es el género estrella a su manera, pero para él es restrictivo. Y no es tanto por su espacio, o por su anchura, o por la técnica de la que hemos hablado, como que él de alguna manera necesita reinventarse todo el rato, casi por carácter y por impulso. Necesita que todo sea distinto cada vez. Y la tira no le permite demasiado eso. Por otro lado, se las encargan muy poco antes de que se tenga que ir a la guerra, así que lo desarrolla solamente durante unas semanas. Pero si pensáis en el trabajo de Spirit, eso se verá mucho mejor a su regreso de la guerra, que es cuando hace los verdaderos grandes trabajos Sí. de Spirit. Siempre son diferentes. Desde el rótulo, que cambia cada Sí, vez, sí. esas splash pages, que son esas páginas con un dibujo que ocupa la página completa, constantemente está inventando angulaciones distintas, juegos de luces y sombras, en fin, tiene mucho que ver a su manera con lo que está haciendo Orson Welles en el cine. En términos técnicos y narrativos, no siempre temáticos, aunque más adelante compartirán más cosas. Le Pero, en fin, preguntaron a él el por qué había cambiado y él dijo, muy escueto y muy legendario también. Dice, es que vi Perdición. Y es como la explicación de cómo en aquella época los géneros eran tan comunicantes porque todo estaban haciendo. O sea, el cine tenía 40 años. Vale que era un género, o sea, perdón, un arte ya muy maduro, pero le quedaba mucho por delante. Y entonces todo se comunicaba, se veían las cosas unos Estamos de en otros. plena época del cine El negro. y, Billy por ejemplo, Wilder echando luces sobre la cara de un señor, eso acaba transformando como dibuja este otro señor, ¿no? Claro. Digo, pero que él a la guerra, bueno, fue reclutado, pero él no estuvo en la guerra, él no estuvo pegando tiros. no pegando tiros, ¿no? Él estaba dibujaba, creo recordar que dibujaba cosas para los soldados, dibujaba cómo funcionaban las armas, ¿no? Cómo desmontar un rifle. Eso es habitual en el ejército. ¿Tú qué Sí. sabes hacer? Yo toco la flauta. Pues dadle algo, dale una corneta. Pues eso funciona. Yo Claro. tecleo muy rápido a máquina, pues a oficinas. Y yo soy un gran guionista, pues entonces te llama Patton y te dice, pues me vas a hacer una agiografía. Bueno, a Patton, que sabes Y que, Arturo iría el primero a la que le quiso contratar. Porque él llega allí a la guerra. como Ya hemos roto un poco el chiste, ¿no? A la ojila. ¿En qué sentido? Claro, es que has contado quién era, porque él lo cuenta de otra forma. Él dice, pues me encontré con un chaval que era encantador. Ah, vale. Ah, vale, que claro, pero ¿Lo yo no quieres soy el contar rey tú, del que tienes suspense. mucha más gracia? Claro. Yo no soy el rey del suspense, perdona, Juan, claro. Will Eisner se encontró, cuando estaba en Washington, ya trabajando con un hombre en un bar, Washington te refieres en el Pentágono. en el Pentágono. Y entonces estaban ¿Quién de será ese hombre? borrachera, porque cuando tú estás en la guerra y estás en Estados Unidos... Pero que no estaba en la guerra, que estaba La reclutado. guerra se hace en todas partes. No, señor, no, señor. Cada uno no. desde sí. Que no, yo he vivido una posguerra y sé lo que es. Y juega al Warhammer. Ahí Una posguerra también he vivido yo, Javi. Pero tú mucho más. Javi es institución aquí. Claro. Yo más tiempo que tú, más es años más, que tú. y una preguerra. Dale tiempo. Ya. Lo que se hace cuando uno está reclutado en el ejército y se encuentra otro varón en un bar es beber hasta que los dos acaban perdiendo el sentido. Y entonces se hacen íntimos amigos en décimas de segundo. Oh, Dios mío, cómo te quiero, tío. Y entonces el otro dice... Eso era Rocky, ¿no? Otra vez. Y él dice, pues ¿sabes qué? Que soy general. Dice, ¿qué dices? General, es que voy de paisano.
Tú vas a ser general, que soy general, y ahora me voy a ir a Pero solo haces uno borracho. El otro estaba bien, ¿no? Es porque si no sería... El otro es que había cenado fuerte y, No, y tenía escucha, colchón, ¿no? Serían indistinguibles si hicieras dos borrachos iguales. Claro, Hombre, pero lo haces tan bien que es que se distinguen. Si pudieras hacer un borracho a lo mejor, si Ha no hecho- quieres no, pero un Venga. borracho a lo mejor con la voz más grave y el otro con la voz un poquito más Déjame que te acote una cosa. Dime. Haz un borracho, digamos, de bebida blanca. blanca Sí. y otro de cerveza. ¿vale? Eso Vale, es. perfecto. El Eso cerveza, estaría perfecto. el cerveza tiene urgencia porque se está orinando. Uno, el que estás Orinando. haciendo tú, que es el borracho de Móstoles. Eso es. Y otro, pues ya elegimos ahora. Eso Vale. es, ¿vale? Pues entonces, Están que hemos los hecho, dos en hemos el dicho, bar. Te quiero muchísimo, tío. Vale, y el otro Ese es ¿qué le- Eisner. ¿Qué le dice? Sí. Y el otro le dice, pues tiene una voz muy grave. Soy- Eisner. El otro, Callo, cuyo callo. nombre no vamos a desvelar. No. Vale. Le dice, pues sabes qué? Que soy general. Ese es el Pero de Móstoles. Este es el de, Eso es. este es el de Móstoles. Y entonces le pero dice Un Eisner, poquito Parque Qué Calero falta también, de- ¿eh? pero tú qué vas a ser general. Ese es Eisner. Y el otro dice que sí, tío, que soy general y ahora me voy a ir Eso es el general. me voy a ir a África y te voy a traer conmigo. Pero el primero yo entiendo que sí es bebedor de bebida blanca. El segundo no es un yonki. A ver, yo doy para lo que doy, ¿vale? O No, sea, me habéis hecho Juan. peticiones, yo estoy intentando cumplirlas. Igual lo que estoy intentando es organizar porque la gente que escuche esto se puede perder simplemente. Él no creyó en absoluto que aquel señor que tuviera delante era un general, Yo pero admiro muchísimo a Juan porque no tiene ningún miedo. Es Al- completamente impune. ¿sabéis por qué? Completamente. Porque sé que mis amigos me recogen. El Pues hoy no han venido. En fin. Si sobreviví a unos padres que me dejaron al raso, no voy a sobrevivir a Sí, vosotros. en una cestita. Entre juncos. Al- Claro que sí, Moisés. Entonces, Otro que explica los chistes. Qué racha llevamos. Gran programa. No creía en absoluto que aquel hombre borracho y tarado que se había encontrado en un bar fuera a cumplir su promesa, pero efectivamente sucedió. Y es que Patton a la semana siguiente le llamó desde África. que era Pato. ¿Patton? ¡Era Patton! ¿El de la película? Menos mal que lo has dicho al final. Porque esto mismo, contado al principio, creía que era arruina el Moisés. efecto cómico. Y lo que sucedió es que le llamó y su coronel, porque su responsable era un coronel, decía, yo no te voy a dejar a ti marchar, Eisner, porque si te dejo marchar a África, porque Patton le ha dicho, no, que se venga unas semanitas y me ayuda a hacer carteles aquí. Y ya me conozco yo a Patton. Sí. decía. Rommel, Montgomery y todo el rollo. Y no. No, tú no te vas a Es que África uno a te- pintar Patton te va con cartelitos. Patton. Pero sí era un hombre encantador. Tenía mucho decía carácter, Eisner. Patton. Pero Patton en cuando fin. acabó la guerra quería seguir la guerra. Él, ¿Él solo? Contra la URSS. No, quería seguir. Quería un spin-off, ¿no? Él quería, sí, que Cliffhanger quería. Él dijo un poco, ya que estamos No, él aquí, quería que seguimos otro no estaba, ratito. no estaba contento. Ya que hemos sacado las armas a pasear, pues ya qué tontería volvernos. Ya en que la, estoy en la aquí- en la conferencia La de Yalta penúltima hemos estado conquista y nos invitados. vamos. Ya, Era un poco... ya que estoy calentito, vamos. Claro. venga, sí. Fijaos que desarrolla este personaje durante al menos 12 años, debe ser del 40 al 50 y pico, al 52. 52. algo así. Principios del 41 hasta el 52. Y él cuando entra en el ejército trata de seguir supervisando en lo posible porque, como dice Javi, no se va a Normandía, no se va a Francia. Él está pues, en su cuartel. De hecho, duerme fuera del cuartel. Gana tanto dinero con Spirit que puede pagarse un apartamento fuera. Pero, en fin, se mantiene la vida de Spirit, que es lo que no se puede tocar, es lo que está generando rendimientos. Él trata de mantener esa calidad, no puede, lo sustituye, creo que inicialmente Lou Fine, un muy buen dibujante, pero que no sabe dibujar sombreros. Es un pequeño problema con Spirit. Como si no supieras dibujar murciélagos con Batman. Y después trata de seguir manteniendo por lo menos los guiones, inicialmente, durante meses. Después ya le resulta completamente imposible. Aparte de que sufre muchísimo porque no le interesa tanto la parte literaria, a pesar de que trate de dignificar el género, consiguiendo que sus historias tengan un carácter con algo más de gravitas, sino porque lo que más le interesa es la traducción de eso a imágenes, a ángulos, a historias, arte secuencial, arte narrativo. Y constantemente se encuentra con que lo que ve no refleja lo que él habría hecho, que él considera que es muchísimo más interesante. Sufre muchísimo, pero un poco como tú, que nos miras a los demás y te jode mucho que no estemos a tu altura. O que habléis.
o la existencia. No, pero es curioso porque lo que estamos es construyendo una especie de camino del héroe hasta que lleguemos al Eisner por el duro, que flipamos. Y duro. Claro. De repente, el hecho de llegar allí al ejército y que le encargan, porque lo que le encargan es el coronel Riskin, que es un señor que no bebía nada. ¿Te has apuntado el nombre del coronel? Sí, el Arturo? coronel Riskin, es que me parecía como ¿O te has inventado el nombre de un aperitivo? Es que me parecía como el nombre me llevo unos Riskin Perdóname que y veo una peli. Cuento una intimidad. Ha puesto colonel en inglés. Colonel. Coronel, lo he puesto, sí. Permíteme que te felicite. En Soy inglés. bastante bilingüe. Ya has visto como he dicho Riskin. Colonel Riskin. Entonces, lo que le encarga es una especie de... vamos a ver, aquí tengo un montón de soldados. Los soldados hay que educarlos en que cuiden las armas, es decir, en el mantenimiento de las armas. Primero hay que educarlos en que aprendan a leer, que esto es muy importante, no es una broma. A eso voy. Y la mayoría de ellos, pues la mayoría de gente que tengo es pues, o analfabeta o semi-analfabeta y demás. Con lo cual esto de que tú hagas dibujos me viene guay para que los soldados entiendan y aparte vas a conseguir que el ejército americano ahorre un montón de dinero porque los fusiles tanques, lo que sea, las armas, van a tener más duración de vida. Y lo primero que le encarga es eso, que le explique a estos soldados, ya digo, que no han recibido una educación muy profunda, cómo limpiar el rifle, cómo limpiar el tanque, cómo limpiar el arma y tal. Y se tiene que inventar la manera gráfica, ¿no? Limpiar el tanque no. Sí, también. Limpiar tanques. A ver, Javi, hay que desatascar el cañón. Claro, hombre. Pero yo pensaba que Juan, te referías no digas a guarrerías. limpiar el tanque, o sea, pasar la fregona por el tanque. ¿Sabes lo que te digo? A ver, El arma, el cañón, tal. Entonces, sacar una pieza de un motor de un avión. O sea, los mecánicos les bombardean, les pasan cosas, se mueren, se van de permiso y entonces alguien tiene que cambiar la pieza del motor de un avión y ese avión tiene que salir ahora, no dentro de 15 minutos. Eso tiene que saber hacerlo más gente que uno. Porque no puedes tener en la base al listo que lo haga todo. Y entonces eso hay que explicarlo. Y él literalmente dibuja cómo se cambia una pieza que hay que limpiarla para que eso quede claro. El didactismo de esto visto es interesantísimo. Además, él siempre creyó en eso. Él siempre creyó en la capacidad didáctica del arte secuencial, precisamente, que después explotaría durante muchos años para escuelas y para material precisamente didáctico educativo, porque consideraba que tenía un poder de penetración enorme en el educado y en el no educado. Cualquiera que fuera su procedencia, y de hecho la tiene. Y una de las cosas que hacía era no pensar como un ingeniero, y entonces no hacer simplemente, porque a veces estos manuales incluían fotografías que curiosamente a menudo no aclaraban nada, mientras que él siempre adoptaba el punto de vista del soldado de turno para dibujar aquello que el otro vería. El caso no hipotético al que se iba a enfrentar, sino al real, en primera persona, para que pudiera hacer ese cambio de ese perno o cualquier cosa. Le querían matar los ingenieros, porque los ingenieros escribían "You may change", que quiere decir existe la posibilidad de cambiar. ¿En serio quiere decir eso? Sí. Vale. Pero él escribía directamente "You can change", que es puedes cambiarlo, que no es lo mismo. Y él decía es igual. Y los ingenieros llegaban a pegarle físicamente porque decía es que esto no es así. Y le golpeaban. Sí, él incluso en su prosa lo adoptaba todo al modo más pedestre. El Queen's directo, English, ¿no? El inglés layman. Claro, posible. A cambio, le entendía a todo el mundo. Y al fin y al cabo se estaba dirigiendo a soldados, que como decía tu amigo, ¿cómo se llama? Riskin. Bueno, pues, Coronel Riskin. Pues Riskin consideraba que la mayor parte de su tropa, como en el caso de... Con sus hijos los risquetos. De Condorman... Todos lo teníamos en la cabeza, Él pensaba Arturo. que, como en el caso de Condorman, todos sus soldados eran, en general, una gran parte eran mongoles, y que alguno de ellos, sin embargo, iba a ser capaz de interpretar correctamente lo que estaba sucediendo. No podéis salir de Condorman ya, lo sé. Sé que no podéis salir de ahí. Y explicaba cosas tan sencillas como no corráis con un arma cargada. Porque la gente se moría corriendo con un arma cargada porque estaban haciendo el chorra en la base. Pósters de eso. No bajéis las escaleras con las manos en los bolsillos. No metáis el gato en el microondas. Hay un póster precioso, lo pondremos en Todopoderosos, en la cuenta @Todopoderosos. Siempre que prometes eso, luego no estás pendiente para nada. Nunca pasa. A ver, que es un tío estrellándose contra un árbol y lo que ocurre cuando tú estás viendo eso es mágico.
porque permitidme que os describa con nitidez este póster educativo del ejército americano. Adelante. Luego habría que acabar Spirit hoy, por lo menos. Spirit sí. hoy, sí, hombre, sí. Nos da tiempo, yo creo. Pues entonces tenemos tres Eisner. Lo tenemos. No lo sé. Tú ves un árbol y un señor que se estrella contra ese árbol mientras otro se asoma por detrás intentando... Por que detrás del señor del o por árbol. detrás del árbol. Vale. Eso es. Cucú. Y el que se golpea contra él, se golpea contra el árbol, lo hace en un ángulo imposible. Las piernas están en una dirección, otras en otra, es increíblemente satírico y a la vez plástico, con un dibujo magistral. La escopeta se está disparando al mismo tiempo. El señor que se ha estropeado, tiene el cuello roto, da el mensaje, pero debajo, ojo, firma Will Eisner. Y eso que consiguió es uno de los mayores triunfos de la historia. Porque es que el burócrata le había dejado firmar eso. Le había dejado un burócrata del ejército americano firmar eso. Tú no sabes quién... Bueno, lo sabes si lo buscas, pero tú no sabes quién es I Want You for the US Army. No sabes, porque ese póster no está firmado. Pero a él le dejaron. Y eso es un logro que solo puede conseguir alguien... Pues sabes que el autor del I Want You trabajó para Eisner en su taller. Como muchos otros dibujantes de aquella época, ¿no? Muchos años después apareció ese señor en el taller de Will Eisner. Y después de estos años en el ejército es cuando llegan las páginas de oro de Spirit. O sea, ahora ya nos remangamos, porque ahora ya empieza el... Ahora no. Ahora que estamos a punto de irnos, es cuando empieza ya aquí la cremita. O sea, Y es que yo además tengo anécdota de espíritus, imagínate. ¿tienes? Tengo anécdota de espíritus, o sea que Pero imagínate. como anécdota de Spirit, ¿qué quieres decir? Una con cosa el- personal, pero no ¿Algo que te pasó? Sí, cómo me gané la vida de joven con Spirit. Vamos pero no voy a contarlo hay ahora, que ¿no? pactar. Sí, Hay que pactar en no, directo. no lo voy a contar porque 15 no. minutos de Spirit en el siguiente programa y el resto para las novelas gráficas. Pero no podemos levantárnoslo ahora. Por sobre todo si Javier Cansado quiere contar No, algo. Es que, lo claro, voy a contar, teniendo no lo voy a- Javier no lo voy a- Cansado no lo voy a- una- No lo voy a contar porque me gané la vida durante años copiando a Spirit. No, déjalo, no lo voy a contar ahora. Hombre, Javi. En el colegio, no lo pero voy a muy contar feo ahora. lo que... No lo voy a contar ahora. En el colegio yo falsificaba, no lo voy a contar ahora. Cogía las páginas de Spirit que había tenido una tía americana, no lo voy a contar ahora. No. Pero No, entonces- pues se lo cuentas el próximo... Lo cuento el próximo día, porque lo cogía, que lo ponía en la ventana y las copiaba, pero no lo voy a contar. No, ahora no, ¿no? No lo voy a contar ahora. Pero copiabas, calcabas de... No lo cuentes ahora si no, lo quieres, cuento. pero calcabas Calcaba entonces en la ventana... Y me decían, qué bien, ¿es idea tuya? Porque Sí. me decía mi profesor, digo, sí, pero no le voy a contar ahora. Vale, no hace falta. Decía, sí, digo, es idea mía. ¿Y cómo lo llama? Digo, espíritu. 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 Acabo de no espíritu. Espíritu. Hombre, para darle- Pero empezaba en N. N-E-S. Espíritu. Y entonces Hombre, pero no lo cuentes ahora, No pero lo voy a contar ahora, llegaste a vender espíritus... Eso lo vendía a los compañeros. o sea, de- llegaste a los- sacarle pasta... a, no, si a no- los compañeros. Si no lo quieres No, contar. en especie. O sea, ¿Cómo en especie? chicles bazooka, Ah. chicles bazooka, Ah. que tú sabrás de qué estoy hablando. Sí, hombre. Chicles bazooka. Claro. Pero no lo voy a contar ahora, de verdad. ¿Cuántos chicles Bazooka eran, por ejemplo, una...? Una viñeta, un chicle. Ah, pero, o sea, cobrabas por viñeta. Claro. Pero y por ejemplo, una peonza... No lo cuentes ahora si no quieres, pero una peonza, por ejemplo, ¿cuánto...? Una peonza venía a ser 5 viñetas. 5 viñetas, ¿no? Sí. Vale. Vale. Y era barato, ¿eh? Pues ¿en qué momento, nos tienes que contar eso, si Javi. no quieres contarlo ahora, guárdatelo para el próximo programa. Venga, Pero ¿en qué lo- momento acabó esta entrepreneurship tuyo? Pues como solo tenía un cómic de Spirit, cuando ya se acabaron las viñetas, ya se acabó Se el acabó negocio. el negocio. Ah. Claro. Pues qué ganas de oírte contar la anécdota el próximo Pues día. ojalá, Javi. tío. Pues la contaré. Ahora ya solo tengo ganas de que haya otro de Will Eisner para que cuentes lo de... Y se me ocurrió una cosa que era de el Black Buitre, pero al final no lo hice. No. Mira, ¿sabes qué te digo? ¡Que nos vamos, señores! ¡Que seguiremos con Will Eisner! Gracias a la Espacio Fundación Telefónica, gracias a la gente que nos ayuda con el lenguaje de signos, gracias a los que están aquí, gracias a los que nos están escuchando. ¡Ha estado con nosotros Rodrigo Cortés! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arbolario! Ha estado Juan Gómez Jurado, el creador de Todo Arde. Todo arde, todo arde, todo arde, todo arde, Y todo ha arde. estado el niño del bazooka, Javier Cansado. ¡Y Arturo González Nos Campos! escuchamos en el próximo Todopoderoso. ¡Gracias!